Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más a nuestro programa Actualidad a Debate, en el que cada semana, cada 7 días, le llevamos toda la actualidad que ocurre en nuestro entorno más cercano y también, por supuesto, las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Les decíamos hace unas semanas que íbamos a empezar una serie de monográficos y que en primer lugar nos íbamos a dedicarlos a los que son los pilares del estado de bienestar propiamente dicho: sanidad, educación, asuntos sociales, servicios sociales y por supuesto también englobaría yo, aunque vamos a hacer un monográfico a propósito del mismo, ya se lo anunciábamos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un monográfico también dedicado precisamente a ese asunto. Hace 2 semanas celebrábamos nuestro programa en el que hablábamos sobre la sanidad, los problemas de este sector y también las posibles soluciones que se aportaban desde cada partido político con la representación más importante en nuestro entorno. Y también le adelantábamos que esta semana la íbamos a dedicar al tema de educación. Precisamente es el tema que vamos a abordar esta noche y lo vamos a hacer pues como cada semana con personas, bueno, con caras nuevas esta semana, lo cual nos complace y mucho, porque de las pocas ocasiones en las que en esta mesa de Actualidad Debate contamos con mayor representación de mujeres, me cuento yo, y menos de hombres, lo cual es cierto que no es habitual. Comienzo precisamente presentando a María Canto Alcázar de Ciudadanos, que es la primera vez que nos visita y estamos encantadísimos de que estés con nosotros, María. Me ha encantado estoy yo de haber sido recibida también por vuestra parte y espero que no sea la última. No, seguro que no, seguro que vas contenta y vuelve. Eso a tu lado otra mujer, en este caso Trini, que nos visita más asiduamente. Estamos muy contentos de que esta noche esté con nosotros Trinidad Rumbolina, Partido Popular. Igualmente, gracias nuevamente por invitarnos y hacer este tipo de debates, que es importante que hablemos y sobre todo que la ciudadanía escuche lo que los distintos partidos tenemos que aportar. Bueno, en este caso, hace 2 semanas, cuando hablamos de sanidad, lo decíamos, Trinidad Ru, en este caso, tema de sanidad, tema incluso de bienestar social, trabajadora social, enfermera. María es abogada, pero me voy a la parte izquierda de la mesa, a la derecha de todos ustedes, y en este sector de la mesa sí que tenemos a gente cuya profesión, vamos, son profesores, son maestros. Los dos hablamos con Diego Lechuga Rentero, de Unidos Podemos. Él pertenece al partido Podemos en este caso. Bienvenido, Diego. Hacía muchísimo que no venía, había estado en los directos que hacemos de algunas jornadas electorales, pero a un debate es la primera vez que viene. Efectivamente, estuve en aquellas jornadas de las elecciones autonómicas y en las municipales, y desde entonces no había vuelto. Compromisos, problemas, me habían hecho que me distanciara un poco y ahora volvemos otra vez a la batalla. Pues encantado y muchas gracias por haberme invitado. Nosotros contentísimos de que esté aquí también con nosotros, como contentísimos estamos con una de las personas de las que, bueno, muchas tenían interés en que saliera este tema, pero Emilio también tenía mucho interés, quería que habláramos de educación, es su profesión evidentemente, y dije que de este tema hay mucho que hablar porque, bueno, es un tema muy importante. Estamos hablando del semillero, de la cantera de la sociedad futura, más o menos cercana. Así que, bueno, pues aquí estamos para hablar de educación. Emilio, muy contento de que esta noche esté con nosotros. Sí, un tema súper interesante del que esperemos que saquemos conclusiones y aportemos por lo menos a los ciudadanos, pues que tengan otra visión de la educación que no la que puedan tener, o por lo menos que conozcan algo más en profundidad los entresijos de la educación, que es muy apasionante y muy interesante también, ¿no? Bueno, apasionante, interesante. Iba a decir 1000, estamos en Andalucía, somos exagerados, sistemas distintos por los que estamos pasando, leyes que han cambiado, leyes orgánicas, profesorado descontento, alumnado descontento, AMPA descontenta, la sociedad. ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo? ¿Qué falla? Que me imagino que no será solo una cosa, que serán muchas. Bueno, analizar así rápidamente cuáles son los fallos del sistema educativo, que los hay, bueno, pues tendríamos toda la tarde-noche para ir sacando esos fallos. Y programa siguiente, claro. Seguro. Pero fíjate, desde la ley Moyano, allá por el 1800 y pico, hasta ahora la ley 8/2013, que es la ley de la mejora de calidad educativa, la LOMCE, la famosa LOMCE, la ley de la mejora, hemos pasado por innumerables leyes de los diferentes, bueno, pues gobiernos que han ido cambiando, modificando la ley en antojo, pues a sus necesidades ideológicas o sus pretensiones ideológicas, ¿no? Entonces eso de una manera u otra afecta no solamente al sistema educativo, sino a la sociedad en general, que es lo que al final redunda en la educación. Actualmente, ya digo, eso
ha venido perjudicando mucho, porque una ley de educación, y en este caso una cosa tan sensible como es la educación, para implantar y desarrollar una ley y que llegue a enraizarse esa ley, necesita por lo menos, pues de 8 a 10 años, por lo menos de 8 a 10 años para desarrollarse y enraizar y empezar a ver algo de los frutos. La ley que más ha durado, que fue la LOCSE, la demás han sido prácticamente... recordar, en el 90. 90, pero después han ido apareciendo leyes que incluso la LOCE, que fue una de las leyes que duró prácticamente 2 años, creo que fueron lo que casi, la LOCE entró. Claro, entonces, claro, esos cambios del sistema educativo al final siempre repercuten. Sobre esto, la conclusión es que, evidentemente, lo fundamental es que necesitamos un pacto de Estado de educación, un pacto de Estado de educación, pero que perdure y que entre el gobierno que entre no pueda modificar aquellas cosas que habrá que modificar. No podemos blindarla como la Constitución para siempre, no, habrá que ir modificando, pero que el grueso, lo fundamental siempre esté ahí, ¿no? Hasta que no nos concienciemos que la educación es un pilar fundamental en la sociedad, no va a cambiar. A partir de ahí podemos desgranar esta tarde todo lo que queráis, AMPAs, padres, profesorado, descontento en general. Claro, sí que lo hay, claro que hay descontento, Yo hoy vengo en calidad de maestro, de profesional de la educación, y evidentemente no voy a decir otra cosa que no sea eso. ¿Hay descontento? Pues sí que hay descontento. Con las mimbres que tenemos hacemos esto, ¿no? Hacemos y construimos estos día a día que tenemos. A los profesores cada día se nos está apretando un poquitín más, se nos están introduciendo por la norma y por tanto por la administración en general, no hablo de una administración en concreto, sino en general, se está legislando, responsabilizando cada vez más al centro educativo de labores que le competen a la familia. Un tema que normalmente sale casi cada semana cuando abordamos, porque empezamos a echar, y es que en el colegio no, y claro, decir, no tenemos horas nosotros para educar en tantísimas cosas. Claro, tenemos que educar en todos los ámbitos, y educar en valores es una atribución que la familia tiene de siempre, es fundamental, y si esa dejación de esa atribución la hace la familia, el centro educativo no tiene la potestad horaria, digámoslo, para dedicarle en profundidad ese tiempo. Ahora estaban poniendo de manifiesto, creo que fue ayer, en la que, bueno, para estos últimos sucesos que ha habido, por desgracia, en la que se planteaban la necesidad de introducir una educación para la sexualidad dentro de los centros educativos, para que, bueno, pues la familia que no lo hubiese trabajado en casa, pues se trabajara en el centro educativo, pero es que materialmente ya no podemos. Es decir, que nos han dejado 45 minutos las clases horarias, en vez de 60, que tradicionalmente era el módulo horario que teníamos de 60 minutos, te lo dejan excepcionalmente en 45 minutos, excepcionalmente se puede ampliar hasta 60, pero claro, es que con 45 minutos ¿qué trabajamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Desde qué ámbito? ¿Desde qué manera? Con los miembros que tenemos. Diego. Bueno, preguntabas que cuáles eran los problemas que lo más importante, porque había en la educación. Efectivamente, el hecho de que no tengamos una ley que haya durado suficiente tiempo para que toda la comunidad educativa se haya habituado a trabajar con esa ley es uno de los hándicaps más importantes. Desde que llegó esta supuesta democracia que tenemos, la educación siempre se ha visto desde un punto de vista muy partidista. O sea, cada partido, tanto el PSOE cuando ha gobernado como después cuando lo ha sustituido el Partido Popular, han hecho una ley educativa a su medida. Y entonces han tratado de orientarse el problema que ha habido con la asignatura de ciudadanía, la cuestión de la religión que todavía no está resuelta. Entonces, pues lo que estaba comentando antes Emilio, cuando llegó Aznar al gobierno en el año 96, en la primera legislatura, como no tenía la mayoría suficiente, no se atrevió a promulgar una ley, pero luego ya en la segunda legislatura fue cuando implantaron la LOE, que prácticamente no pudo empezar ni siquiera a desarrollarse porque inmediatamente después, en el año 2004, ganó el PSOE de nuevo las elecciones y la paralizó totalmente. Casi siempre los partidos conservadores son muy reacios a que se pueda llegar a este tipo de consenso que reclamaba también Emilio antes. Y el último ejemplo es bastante palpable. En la segunda legislatura de Zapatero, siendo ministro el señor Gabilondo,
hubo un intento bastante, se movió mucho el Partido Socialista para conseguir que hubiera ese consenso que se pretendía, y al Partido Popular electoralmente no le interesó en aquel momento, e incluso María Dolores de Cospedal posteriormente lo reconoció, que en ese momento no se llegó a un consenso de aprobar una ley en la que estuvieran de acuerdo todos los partidos, porque es que en las próximas elecciones el Partido Popular iba a ganar de calle. Entonces, los partidos mayoritarios siempre han visto la educación como una cuestión partidista. Luego hay otro problema bastante profundo, que es el de la financiación. En España nunca se ha financiado la educación de forma correcta. Hubo yo creo que una gran ley, que fue la LOSE, que además ya generalizó la implantación fue cuando se aumentó la enseñanza obligatoria a los 16 años, y estaba bastante bien pensada, bastante bien proyectada, pero no se le dedicó el dinero suficiente para que pudiera luego ponerse en práctica, y eso fue lo que hizo sucumbir finalmente esa, yo creo que gran ley que tuvimos durante unos años, y por culpa de la cuestión económica pues fracasó, o por lo menos no tuvo los éxitos que podía haber obtenido. No sé si... Seguiremos hablando ahora, pero María, hay que ver, tú eres abogado, vaya lío de leyes que llevamos desde entonces hasta ahora. La verdad que sí, como bien decía el compañero, aquí lo que hace falta es un pacto de Estado por la educación. Yo pienso que la sociedad no es consciente todavía de lo que significa realmente la educación, porque es cierto que los valores humanos tienen que quedarse en el seno familiar, pero no debemos de olvidar de la cantidad de horas que nuestros niños, de nuestros menores, pasan en el colegio. Y la educación no es solamente enseñarle unos conceptos básicos, una asignatura, sino que tiene que ser una formación totalmente integral como persona. Un niño, un menor, cuando salga del colegio, cuando salga de su educación, tiene que haber salido prácticamente formado como persona en valores y persona en conocimiento. Por eso desde Ciudadanos se apuesta por ese Pacto Nacional por la Educación, y además también dar valor a una figura que es importantísima. Aquí tenemos a dos representantes del colectivo, pero pensamos que la sociedad no valora totalmente lo que es la figura del docente, la figura del profesor, del maestro en sí, porque es una persona que no solamente dedica su trabajo a los menores para enseñarles esas asignaturas que estamos diciendo, sino que necesitan de unos recursos y de una ayuda y de unos apoyos que actualmente no lo tienen. La verdad que la figura del maestro, hay que ver cómo lo que es la figura en sí se ha ido devaluando. Totalmente. Y ahora el maestro es el que, bueno, pues yo creo que entre la AMPA, los inspectores, las delegaciones, lo llevan Madrid. Eso es una vera que no sabe ni qué hacer ni por dónde tirar muchas veces. Hubo un momento en el que dijeron que iban a considerarnos al profesorado igual que a un policía local o a un guardia civil, autoridad, y eso se quedó ahí en el limbo. Llegó el problema de Cataluña, lo ensució todo, y entonces ya se nos ha olvidado, y efectivamente hemos perdido mucha autoridad ante el alumnado, fundamentalmente, y luego también ante la familia. Corren por ahí algunos memes en los que aparece cuando un niño suspendía X asignatura y le entregaba a la profesora el boletín, y el padre y la madre inmediatamente se volvían hacia el niño: niño, ¿qué has hecho? ¿Por qué no has trabajado tal? Y luego eso, 15 años después, ahora, esa misma figura de la profesora o el profesor entregándole las notas al niño con varias suspensas, y el padre en este caso ya se vuelve hacia el profesor: ¿y usted por qué ha suspendido a mi niño? Y tal y cual. Y entonces es que tanto los niños no han perdido el respeto. Yo he leído otro, Diego, y es que llega el padre y le dice al profesor o a la profesora en este caso: ¿por qué le ha puesto a mi hijo un 2, que ha llegado protestando que el examen? Mire usted el examen de su hijo, usted que además tiene estudios y demás, revise usted el examen de su hijo y tiene usted toda la razón del mundo, yo no le hubiera puesto un 2, le hubiera puesto un 0. Eso el padre. Bueno, bien, ¿ves? Eso es un poco reafirmar la figura del profesorado. Sigue María. No, en fin, que hay una serie de medidas, de propuestas, porque muchas veces centramos el tema de la educación, que por supuesto tiene que ser el presupuesto siempre invertir educación, el presupuesto más amplio, porque fomentar y lo que sería la inversión en educación es invertir en la sociedad, en el bienestar de todos. Pero aquí lo que queremos destacar es una modificación total de lo que sería la figura del profesorado, del docente, darle muchísima más implicación, y que muchas veces no es solo cuestión de tener aulas más grandes, más pequeñas o más o menos ordenadores,
sino esa formación del profesorado, esa autoridad y ese apoyo que se necesita, porque al fin y al cabo no debemos de olvidar que los menores están a cargo de esa persona y que tiene que tener todo el abanico de posibilidades y todas las competencias disponibles para poder realizar la labor que la sociedad le está encargando a ellos. ¿Me permite un mínimo apéndice? Para reforzar la figura del profesor, ¿no habría que ver en qué estado se encuentra la ley del menor? Por supuesto, esto... Porque es que, claro, la ley del menor lo hace totalmente intocable. Sí. Y entonces, ahora tenemos con el problema de la cuestión del problema que había en Chillueva, que por cierto, vaya metedura de pata de la consejera, y ahora sí se me permite lo diré, que uno de los supuestos dos hermanos que han violado a este menor, como tiene 11 años, es inimputable. Totalmente. Y entonces, ese hecho es como si no hubiera ocurrido. Por eso decía que quizá habría que enfrentarse por eso lo que estaba comentando, que en este caso la educación no solamente es darle esos valores en cuanto a asignatura y conocimientos, material, no, sino también hay que en este caso darse cuenta y visualizar a aquellos menores que pueden tener algún tipo de problemática, pero no solamente por parte del profesorado tal y como está visto, sino que necesitan más serie de apoyo, más otros profesionales que también participen de la educación y que eviten esas situaciones. Lo que no puede ser, como el caso de Chillueva, que precisamente ayer estuve en un debate radiofónico con este tema, que las personas, yo soy madre, que deje a tu hijo, deja a un menor en un centro educativo, estés tranquilo y totalmente pues, pensando que están seguros y te encuentres con esas situaciones. Y yo supongo que los profesores de ese centro pues tampoco eras consciente. Hombre, no voy a poner las manos en el fuego por nadie, pero supongo que nadie estaría dispuesto y que si algo hubieran sabido no lo hubieran permitido. Entonces, para la consejera sí, porque la consejera lo primero que dijo era que investigarían el asunto y tomarían medidas. Y yo cuando escucho decir tomaremos medidas, pienso tutor, director de centro y profesores de guardia en el caso de que se hubiera, menos más que parece ser que se produjo fuera del centro, pero vamos a imaginarnos que eso se produce... Fue dentro, fue en los lavabos del centro. Sí. Pues entonces profesorado de guardia que se echen a temblar. Cuando la consejera de educación dice tomaremos medidas, bueno, el director... Seguimos ahora con este tema, da para que por lo menos hagamos una o dos rondas, pero quiero escuchar antes, porque quiero plantear una cosa. Ella es madre y ¿tú no crees, Trini, que ahora los profesores, cuando éramos chicos, hoy vosotros sois más jóvenes que yo, pero profesor, la profesora eran referentes y que ahora son los futbolistas que ganan un pastón, los artistas que ganan un pastón y demás, y ese es el referente que tienen muchas crías? Pues sí, nosotros, antes de contestarte a la pregunta que me ha hecho Encarna, a mí sí me gustaría, porque está escuchando a mis compañeros anteriormente y han estado hablando de cosas, problemas que existen actualmente en la educación. A mí me gustaría personalmente también que nos centráramos más pues, en la educación de nuestra comunidad, en Andalucía, porque es la que más nos llega y la que más nos duele. Sobre todo por lo que has dicho, por los hijos. Nuestros hijos viven en Andalucía y van a depender de la educación. La educación va muy vinculada a lo que es el futuro de esos niños. Entonces, yo he estado escuchando aquí a las diferentes posturas de los diferentes partidos y he visto que están de acuerdo con lo que es la LOMCE. La ley que está actualmente vigente. ¿Dónde se ha dicho eso? No, y ahora lo voy lo voy a interpretar como yo lo he escuchado. Pues ahora nos das tus 9 palabras para que lo leamos. Se ha hablado aquí de que a los profesores se le tiene que dar una autoridad y eso es uno de los puntos que recoge esta ley. Se ha hablado aquí también de que los profesores también tienen que tener un papel importante, que tiene que haber una reforma importante, y el Partido Popular, ella no lo ha dicho como tal, pero sí ha insinuado que el profesorado tiene que tener una calidad, a lo mejor a la hora de dar e impartir clases, o sea, que sean los mejores formados, porque de ellos van a depender... y para pues eso ahora me gustaría hablar del MIR, de la barbaridad del MIR. Y para eso está el MIR. Pero no es porque el Partido Popular de aquí, de España, lo haya propuesto, que ya lo propuso en el 2009, lo llevó en campaña electoral en el 2011 y lo pudo ejecutar porque era una promesa electoral y lo pudo ejecutar con la ley esta que se aprobó en la legislatura pasada.
Entonces, la Ley Wert, conocida como Ley Wert, la nefanda ley pero Wert. es la LOMCE, que es la Ley Orgánica de Modificación para la Mejora de la Enseñanza, no Ley Wert, pero bueno, Bien, yo quería bien, puntualizar sí. eso, que es importante el nombre y el significado de cada una de las leyes. Entonces, nosotros desde esta ley, lo que nosotros implantamos, y nosotros nos hemos fijado en países que tienen un alto porcentaje de éxito escolar, de resultados, como puede ser Finlandia, como puede ser Canadá, como puede ser Hong Kong, Dinamarca. y todos estos países tienen este método, el método primero de formar y limitar muy mucho lo que es el acceso a la formación, a la formación de futuros profesores, para que la demanda no sea superior a lo que se oferta, o sea, que se formen el número de profesores que se necesitan, pero que se inviertan más en esa formación, que se les motive, que después se les tutorice, que se les enseñe también a cómo hacer pedagogía, porque muchos de los problemas que los niños andaluces, que los niños de España tienen hoy en día, es que han perdido esa motivación. Es muy difícil captarlos para recoger esos conocimientos y muchas veces se dispersan en otras cosas que están haciendo, y otros casos tan tremendos y horribles como los que estamos viendo de casos de bullying, porque antes no había tantos casos de estos que ahora están proliferando, y es raro el niño que no ha sufrido un caso de esto. Ya estamos llevando a los extremos, hay abusos sexuales, hay abusos por parte de los profesores, entonces hay paliza, es que es tremendo. Entonces nosotros, cuando presentamos esa ley, cuando aprobamos esa ley, era con ese objetivo. La ley actual, el sistema educativo español, necesita no solo del consenso, no solo de ese pacto nacional, sino que necesitamos saber que de base tenemos que partir que el elemento primordial para que esa ley sea beneficiosa y sea exitosa de aquí a un plazo de 10, 11 años, los profesores que se dedican, que son el elemento, la piedra angular del sistema educativo, tienen que ser personas que estén perfectamente motivadas, perfectamente formadas y sobre todo reconocidas en esa autoridad. Por eso os he dicho que cada uno de vosotros, aunque no haya nombrado esa ley que parece que es tabú porque la ha hecho y que es la única ley que se ha llevado a ejecutar por el Partido Popular, y no parece ser que es tabú nombrarla, pero indirectamente habéis reconocido que esas deficiencias que tiene el sistema actual educativo las hay, y esta ley las recoge. Más que bien, puede tener muchas cosas que no os guste, puede tener cosas que se deban de mejorar, pero lo que es la base, lo que es la esencia de la ley es esa. Emilio. En absoluto. Bueno, En absoluto. si iniciamos la vuelta otra vez. Emilio, que hoy está de prudente. Claro, mira, todo esto que está diciendo, la LOMCE es la única ley educativa que no tiene una disposición derogatoria, es decir, no deroga a la anterior ley que hay. No es una ley con carácter derogatorio, todas las demás sí lo han sido. Han salido la LOE, después salió la LOCE, derogaba la LOCE y la LOE porque tiene una disposición última que derogatoria que derogaba la última ley. La LOMCE no. La LOMCE es una ley complementaria a la ley anterior que había, que era la LOE. La LOE la realizó el gobierno socialista cuando estaba en vigor, es decir, los 9 títulos que tiene la LOMCE los ha dejado el gobierno popular intactos, no los ha modificado de 39 disposiciones finales, ha subido a 43, que ahí ha sido donde ha ido introduciendo sus disposiciones finales, y de 9 disposiciones finales creo que ha subido a 13 aproximadamente, ¿eh? Todo eso ha sido donde ellos han metido, en esas disposiciones finales han metido sus cambios en esa ley que es la LOMCE. Es decir, el grueso, lo que entendemos de la ley, no una ley del gobierno popular, una ley fundamentalmente del gobierno socialista que había antes, ¿eh? No ha sido una ley derogatoria, con lo cual no lo verían tan mal esa ley para no derogarla. Eso es lo primero. Lo segundo, hombre, la LOMCE no le da más potestad al profesorado. Ahí difiero contigo. La LOMCE le da más potestad al director del centro, no al profesorado. Y tenemos que distinguir una cosa con otra. Mira que yo soy director, ¿eh? Hay que distinguir una cosa con la otra. Es decir, todos los documentos que antes la LOE, que es una de las disposiciones adicionales, la LOE decía las funciones del consejo escolar y las funciones del claustro de profesores, cuando decía la LOE la función, proyecto educativo de centro, por ejemplo, en la aprobación de los documentos que van a regir la vida del centro educativo, dice que el claustro de profesores aprobará, que ahora no dice no aprobará, valorará. Eso. Valorará
si te parecerá bien o mal, pero que al final quien tiene la potestad de aprobarlo es el director del centro, ¿vale? Entonces, lo que hace la LOMCE es que en la vida democrática y la función democrática del centro, en la que tiene sus órganos de gobierno, en la que tiene su órgano de participación, como el claustro, el consejo escolar, en que se debaten las cosas, se pone encima de la mesa, yo no estoy de acuerdo, sí, venga, modificamos esto, lo que es la vida democrática de un centro, de un parlamento, en el que te sientas a negociar, eso se lo ha cargado directamente. ¿Por qué? Pues porque ahora tú podrás estar de acuerdo o no con el reglamento de ordenación y funcionamiento, en el que yo te digo que tú tienes que vigilar o no tienes que vigilar o tienes que hacer o no hacer, tú podrás o no estar de acuerdo, pero que al final quien lo va a meter soy yo como director y el que lo va a aprobar soy yo, y ya podrás patalear, pero que al final soy yo. Eso es un golpe a la democracia de los centros educativos y de la vida democrática de un centro, con lo que a los alumnos ya te puedes imaginar lo que le pueda suponer o no en función a la persona o no que lleve la titularidad del centro. También le puede influir a ello. Entonces, en ese apartado, la LOMCE no ha beneficiado nada al tema del tema ese. Mira, sí, os voy a contar un detalle, que esto generalmente yo lo cuento a mis más cercanos, pues porque que lo hago porque la gente no entiende mucho. Yo colaboro con el Ministerio de Educación desde el verano pasado en la elaboración de pruebas de tal. Bueno, a vosotros sonará PISA. PISA tiene una rama que son TIRS, son PIRS, y eso pues son cuestiones que pasa el Ministerio y que hace el Ministerio. Bien. PISA, para que vosotros lo entendáis, yo lo digo aquí y a los televidentes para que lo sepan, esto que siempre hablan, PISA, el informe PISA. PISA es una empresa de calificación, igual que Standard & Poor's y Moody's, que califican la deuda de un país, económicamente hablando. PISA es una agencia de calificación que tiene la OCDE en cuanto a la educación. ¿Qué significa eso? Que PISA llega a tu país y te dice, te voy a hacer las pruebas, que yo determine, que tú me digas con quién y yo te saco los resultados de tu país. Tanto pagas, tanto vales. Ahí el Ministerio de Educación tiene una función... Es muy gordo lo que estás diciendo. Sí, no, pero es que esto es así. Esto es la empresa en la que estamos, por eso ahora es paradójico que siempre el referente que hemos tenido los docentes ha sido Finlandia. Finlandia el referente tal, y ahora no es Finlandia. Ahora es Singapur, porque el movimiento económico se ha trasladado desde Finlandia hacia Singapur. Y entonces ahora los informes PISA apuntan a que Singapur está los primeros en el ranking en cuanto a educación. En fin, es una empresa de calificación que la OCDE la tiene como referente para que te diga cómo va la educación en tu país. ¿Cómo trabaja, Emilio? PISA pues, trabaja de la siguiente manera. PISA llega al Ministerio, en este caso el Ministerio de Educación, y te dice... Mira, yo te pago X dinero para que tú le pases las pruebas a mi país y me digas cómo estoy, ¿de acuerdo? Entonces tú me tienes que decir qué centro vamos a seleccionar para la muestra. Entonces, dependiendo del país... ¿Quién elige los centros? El Ministerio es el que dice qué centros se eligen y de dónde. Evidentemente, cuando eligen un centro... al que se destina. Pero da igual, al centro, porque depende de las pruebas. Si tiene las PIRS, las PIRS son para el alumnado de primaria y las PIRS son para secundaria. Entonces, para 15 años. Entonces, ellos deciden quién. Evidentemente, cuando llegan a Andalucía, dicen ¿quién? Pues el Instituto Tal de las 3.000 Viviendas de Sevilla. A ese es el que tienes que pasar las pruebas. Evidentemente, ¿Te refieres que para que sea campeón? Porque interesa cuando se desglosan los informes PISA por comunidades autónomas, interesa que Andalucía esté de la última. Porque interesa que estén ahí. ¿Pero quién selecciona esos centros? El Ministerio, el que hace la muestra. Y le dice a PISA, ahí es donde tienes que pasar las pruebas. Entonces, cuando hablan de los informes PISA y cogen todo el informe PISA y lo dicen, es que PISA dice que Andalucía, por ejemplo, Andalucía y las demás comunidades autónomas, que no solamente está Andalucía. Cuando hablan de esa, pues yo prácticamente, como sé cómo funciona, no me creo mucho lo que el informe PISA te dice de cómo va la situación. Es más, en todos los sistemas económicos que hay lobby. No vamos a negarnos la existencia de lobby económicos, el lobby en cada una de las cosas. En educación ya están descargando los lobbies en España, tenemos lobby educativo, todos los días lo estamos viendo en la tele, cuando salen los anuncios, Fundación, A3, Excelencia Profesores, todos esos son lobbies educativos que han desembarcado en España. ¿Qué es lo que hacen los lobbies educativos? Vete a Holanda y verás lo que han provocado los lobbies educativos en Holanda. Es decir, no hay centros públicos, no hay centros de titularidad público, no los hay, se han cargado la educación pública, tanto la educación privada, pero es más, como han convertido a guetos, pero esto viene por la otra parte que son los PISA for School, que ahora ya no es el PISA a ranking en España, sino el PISA a ranking de mi centro educativo. Yo tengo económicamente dinero para pagarte a ti, que tú vengas a mí
y me haga en mi centro la calidad de mi centro. Claro, si a mí me proponen como director del centro que un PISA for School, me lo propone PISA, que me lo hace, me cuesta 3.500 euros en mi centro hacer un PISA for School y yo no tengo capacidad de contratarlo, aparte que no tengo dinero ni para hacerlo, pero no tengo capacidad porque no me lo permite la Junta para invertir ese dinero para que me hagan un PISA for School, ¿quién lo puede hacer? Los privados. Los privados que tienen dinero. Cuando salen los resultados y dicen, este centro educativo es muy bueno porque PISA for School dice que sus resultados son muy buenos. Claro, si es que el público no lo ha podido hacer porque no puede pagar ese dinero. ¿Dónde van los padres cuando hacen la matrícula? Al cole que mejores resultados tiene, que ponen en su valla de su colegio. Los informes de PISA for School nos dicen, que el 100% de nuestro alumnado pasa a bachillerato, que el 90% de nuestro alumnado aprueba la PAU. Claro, si yo lo he pagado, a mí me lo pone. Eso es hasta donde nos está llevando la LOMCE y hasta donde nos está llevando el gobierno, descentralizando y dejando que desembarquen este tipo de lobby. Y te lo digo, si no estuviera dentro de todo el Mario no lo sabría, pero te puedo asegurar perfectamente que eso funciona así, y lo vaya a ir viendo poquito a poco. Diego. Bueno, yo quería también contestarle a Trini y bajando un poco más a la tierra. Lo tuyo son algunos subterfugios por ahí que conocéis unos pocos, los que estáis en contacto con el Ministerio de Educación. Pero lo que ha dicho es importante. Ya sí, pero que eso es... Eso te va a dar a ti explicación de muchas de las cosas que pasan en el sistema educativo, porque te vas a dar cuenta de que por qué sucede esto y por qué la matrícula en los centros y ciudades grandes se están yendo casi todos a los centros concertados privados, de un sitio a otro, y los privados se van quedando en guetos, porque al final el público se va quedando en guetos, y lo que pasa es que no termina de decir igual que en Holanda, el público se termina despoblando, se cierran los públicos, que es titularidad del gobierno el edificio, que luego llega por detrás la empresa privada y le compra al gobierno el edificio, que luego abre como centro privado, que es lo que pasa en Holanda. Perdóname, te respondo a ti, eso lo está haciendo el PSOE en Andalucía también, porque resulta, permíteme, porque está descendiendo el número de niños que nacen cada año. Ahí estoy de acuerdo. Entonces, como en algunos pueblos hay que ir eliminando algunas de las líneas en primaria primero y después en secundaria, en Baeza se perdió una en el San Juan de la Cruz, hace 4 o 5 años. Y ahora están luchando por otra. Y no se perdió en Filipenses, en Úbeda el año pasado se perdió otra línea y se perdió también en la pública. Y la administración tiene que velar por los intereses de toda la ciudadanía, y entonces donde tiene que depositar su huevo, es decir, donde tiene que económicamente dejarse caer más, es en la educación pública, que esa es una reivindicación que llevamos desde Podemos, como todavía no hemos propuesto cada uno cuáles son los intereses que tenemos, pero y lo haciendo, Diego, vosotros. Pero la educación tiene que ser pública. A ver, es cierto que cuando llega la democracia y se institucionaliza un poco y se universaliza la educación y ya no se permite que los niños hasta los 14 años en primer lugar se vayan del colegio y después hasta los 16, la administración no tenía centros suficientes para poder escolarizar a todo el alumnado, y entonces hubo que echar mano de forma temporal, se suponía, de algunos centros que ya venían en partida, efectivamente, pero para que paulatinamente la administración fuera comprando terreno, edificando pues haciendo nuevos edificios donde abrir nuevos colegios, para que la educación fuera o pública o privada. Porque esto de que, por ejemplo, Filipenses, que tienen allí su centro privado, pero a todo el profesorado le paga la Junta de Andalucía, y cuando hay que arreglar el tejado de Filipenses se quejan los padres del AMPA porque el ayuntamiento o la Consejería de Educación no les paga el arreglo del tejado. Vamos a ver, ustedes, por la razón que sea, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, han escolarizado a su hijo en ese colegio sabiendo que ahí tienen que pagar una serie de cuestiones porque eso no es público. Para eso tienen el resto de colegios
que además se cubrirían con todos los colegios las necesidades del pueblo, y sin embargo el gobierno socialista en Andalucía lo que hace es que cada vez que hay que eliminar una línea, se elimina de la educación pública y no de la educación concertada, porque luego efectivamente los privados son privados. Él lo ha criticado aquí muchas veces. Ya, bien, pero es que es el PSOE el que lleva gobernando desde siempre. Te doy la razón. Y lo ha hecho siempre. Mira, Escúchame, te doy la razón y matizo y ya... un segundillo, me gustaría escuchar también sí. a Trini. Pues entonces no le respondí a Trini. Te doy la razón y... Bueno, si va a tener más turno, no te preocupes, pero hacerlo un poquitín más corto. Efectivamente, llevas totalmente razón, y yo como docente afectado de la escuela pública estoy en contra de que se supriman las líneas en la pública, total y absolutamente. Habrá que articular las medidas, quien las tenga desde el punto de vista legal, porque no olvides que hace 4 años se eliminaron de la caída de la concertada en Jaén, se eliminaron 3 líneas, y los padres en este caso se fueron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cautelarmente paralizó esa caída de unidades, y al final ha resuelto hace un año aproximadamente por ahí que no había lugar a eso. Entonces nos encontramos también desde el punto de vista de las administraciones con ese tope en la justicia en el que dice no, es que no se pueden eliminar las líneas de la unidad. Entonces juegas ahí contra un problema que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo. Hay que quitarle a la concertada el peso tiene que recaer en todos igual. A la pública una, a la concertada otra. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. El peso tiene que recaer en la concertada. Se nota que son maestros y que didácticos. A mí lo que me gustaría hacer una referencia, porque me estaba comentando que el informe PISA como que está un poco sesgado, un poco... Desde que tengo uso de razón, los informes PISA siempre han venido con datos muy negativos hacia los menores españoles, me refiero, y el Ministerio ha ido cambiando también de color ideológico. Entonces, quiere decir que esos informes, que pueden ser, como tú bien dices, que pueden tener una vertiente pues un poco más dirigida para uno o para otro, pero en los informes PISA jamás han sido positivos hacia España, y hay datos que sí que son ciertos y reales, que 1/3 de los menores de 15 años han repetido alguna vez, y que un 10% de los menores ni siquiera terminan la ESO. Esos son datos reales, que no depende de que sea de un color o de otro, son datos reales. En Andalucía está un 32%. Yo estoy diciendo, efectivamente, yo estaba diciendo a niveles más... de abandono escolar antes de terminar la ESO. Sí. Y otra cosa que estaba diciendo, que es cierto que hay zonas, como por ejemplo las 3.000 viviendas de Sevilla, que hay donde se ve que hay colegios, zonas que son guetos, auténticos guetos. En Jaén también hay, en la provincia de Jaén también lógicamente tiene que haberlo, porque no se salva en ningún sitio, pero por eso mismo esa reforma tiene que ser una reforma total de la educación, total. Y como bien decía en este caso ella, los profesionales, los docentes tienen que ser los mejores. Por una razón muy sencilla, porque lo mismo que cuando vamos a recibir una atención médica queremos al mejor médico, también queremos a los mejores profesores, y hay una serie, hay una estrategia, hay un procedimiento que se puede elegir a los mejores docentes. Tenemos que ver un MIR en educación. A ver, el MIR educativo. Que te haga una precisión. Breve, por favor. ¿El mejor quién es? ¿El que tiene más empatía con el alumnado o el que más conocimiento teórico tiene de su materia? Hago una pregunta. Dentro del MIR. Primero en la formación, que son los 4 años, y después pasa ahora te diré a un segundo periodo de pedagogía, una práctica, que es lo que te hace que conectes con el alumnado. Las prácticas. Entonces ahí se está formando, y aparte se le está también formando para la práctica futura, que vaya acompañada de un tutor durante un año, y son más de 100 horas de tutoría, para que esa persona que va a ponerse en contacto con los alumnos tenga la mejor preparación. Pero es que eso actualmente en España existe, porque está en la especialidad de medicina, existe. Ahí tenemos médicos internos residentes que están durante un periodo de tiempo, antes de ya ser profesionales de toda ley, está un tiempo de práctica. No tiene absolutamente nada que ver el MIR de medicina con el MIR en educación. El objetivo, ¿sabes lo que es? El objetivo es eliminar un montón de gente que ya tiene mucha práctica docente, porque han ido acumulando trienios y les sale mucho más caro un interino con 20 años de experiencia que un profesor novato al que no le tienes que pagar ni trienio. No creo que sea lo que está diciendo. ¿Cómo que no? Es una cuestión económica. Diciendo que es una cuestión económica. Es una cuestión de buscar unos resultados. Claro. Vamos a ver, ¿quién va a tener más tiempo para prepararse esas oposiciones y ese MIR? El que tiene que estar trabajando por la mañana, dando sus clases, yendo por la tarde a corregir exámenes, preparando las clases
del día siguiente y ejercicios para su alumnado, o el que acaba de terminar la carrera y no tiene otra cosa que hacer que sentarse a estudiar todos los días. La formación esa continua, los profesionales de la sanidad lo hacemos continuamente. Y nosotros también cuando hay dinero, porque nos han recortado un 80%, ¿no? Está diciendo que la preparación del profesorado. Sí, estamos haciendo especialidades paralelamente con los centros de preparación han perdido un 80% de financiación. O sea, nosotros queremos hacer un curso que queríamos, esto de las rúbricas... Sí, los centros de profesorado han perdido un 80% de la financiación. Nosotros en nuestro centro queríamos, con esto de las programaciones, con la LOEMA 11, que ni siquiera los inspectores saben por dónde van este tipo de programaciones, que nosotros las hemos consultado a ver cómo queréis que las preparemos y no saben. Bueno, pues esto de las rúbricas y todo ese tipo de historias. Hemos pedido que nos den un curso para enseñarnos a hacerlo, y no tienen dinero, no hay... Por eso se necesita esa reforma integral, para que no suceda en esos casos. Entonces lo que estamos comentando... Pero si lo que hay que hacer es dotarlo de dinero, pero si el centro está ahí. Pero vamos a ver, dinero y una gestión y un procedimiento y algo, o solamente todo es dinero. Habrá que ir con una idea, un planeamiento, como todo se hace. Solamente pero si la idea la tenemos, que si nos estás pidiendo que hagamos unas programaciones de una forma muy concreta, no como las estábamos haciendo hasta ahora, explícame cuál es esa forma concreta, y para que me lo explique tiene un centro de profesorado, y en ese centro de profesorado seguramente hay personas que saben hacerlo. Lo que pues venga, llévame ahí, que yo quiero ir, y no podemos. Ya hablo como madre en este sentido. Lo que también es muy triste, yo tengo una hija con 17 años, está en segundo de bachillerato, y darte cuenta que muchas veces la asignatura depende del docente que la imparta, así llega o no llega el alumno. Entonces, pues hay asignaturas que en principio, a primera vista, pueden ser más complicadas. Es grave lo que estás diciendo. ¿Grave? ¿El qué? Es muy grave lo que estás diciendo. Es la realidad de los padres. No, señor, en absoluto. Es grave. ¿Qué grave? Que un alumno que según la empatía y la complicidad que tenga con su profesor, hombre, está insinuando que el profesor, según le caiga el alumno, la alumna, no es eso. No esto es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, el profesor a la clase en conjunto, en general, no a una persona. Estoy diciendo que hablo en concreto porque es mi hija la que está en mi clase, pero no a mi hija. En todos los trabajos, sino por eso digo, y hay gente válida y gente no válida. Seguramente en el hospital eso es lo que yo quería decir. Hay enfermeras muy desagradables y enfermeras que son simpaticísimas y que están a disposición. Eso es la asignatura. Hay asignaturas que en principio pueden ser más complicadas, pero según como ese docente la explique y se implique con el resto de la clase, pues son más amenas y más factibles. Entonces, ahora, ese profesor y otros profesores se supone están cobrando el mismo sueldo, tienen las mismas posibilidades de formarse, ¿y por qué unos, he dicho el mismo? Vale. ¿Y por qué unos profesores se implican más en su formación y otros se implican menos? Eso supone que se traslada al alumnado, una apatía total. A mí lo que también se me cae el alma al suelo cuando empiezo a escuchar a compañeros de mi hijo esto en las conversaciones, me han quedado 5, me han quedado 4, y no pasa nada. Y no pasa nada, decir, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, ¿que no habéis visto por el pasillo del centro corriendo? A mí me han quedado 10 y salta otro, pues yo te gano que me han quedado 11. Pues eso estoy diciendo, que se ha convertido en una normalidad, algo que en absoluto debería ser normal. Ahí el problema yo lo veo en la familia, que la familia consiente eso. De todas maneras, a eso que estás diciendo, y tienes razón, me gustaría decirte dos cosas. Primero, el sistema de oposición hasta hoy, por eso te hacía la pregunta antes, se centra únicamente en conocimientos teóricos. O sea, el que es capaz de empollar más y empollárselo mejor es el que aprueba las oposiciones. Y luego esa persona que sabe mucho de la materia puede no tener empatía para conectar con saber transmitirla. Pero esa es una parte fundamental de un docente. Es que un trabajo... Pero no se ha valorado nunca hasta hoy. Pues por eso hace falta la reforma. Y luego la segunda cosa pequeña, fíjate que breve ha sido, la segunda cosa que te iba a decir, absolutamente en todos los trabajos hay gente que disfruta y se implica, y hay gente que lo hace de forma forzada y nada más que para que llegue final de mes para cobrar. Pues en el docente tenía que ser una condición sine qua non para ejercer su trabajo. Eso es muy complicado de detectar. Yo creo que en muchísimas profesiones, porque te imaginas. Pero en esa más, la educación. ¿Te imaginas un policía poco motivado? Pero es que es muy para eso también están los expedientes. Es muy complicado de detectar. En el caso de la educación es muy fácil. Los que lo detectamos somos los que a diario estamos con ellos. Con los resultados. Bueno, escuchamos a Trini, si no me importa un poquito. Bueno, pues en relación a lo que ha dicho Emilio sobre el informe PISA, como bien he dicho antes, yo sí me quería centrar en lo que es la educación en Andalucía, porque es lo que nos afecta a nosotros directamente y le afecta sobre todo a nuestros hijos.
Los resultados que hay en Andalucía dejan patente que lo que es el actual modelo, la gestión que desde el gobierno socialista se está llevando, no favorece para nada a alcanzar ese ideal de mejora del sistema educativo. ¿Y por qué lo digo? Yo no estoy conforme con lo que tú has dicho, a lo mejor puede ser que tenga algo de trasfondo eso, pero ¿qué pasa? ¿Que el informe PISA, según lo que tú has dicho, está influenciado porque se eligen centros donde hay peores resultados? ¿Y por qué no pasa eso con otras comunidades? Porque si es el mismo gobierno central el que más o menos influye en la elección del centro, hay comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Popular que tienen muchísimos mejores resultados que nosotros, pero tanto como 6-7 puntos. Estamos a la cola en fracaso escolar, estamos a la cola en abandono, estamos a la cola también de que cuando los pocos que terminan y que consiguen terminar la etapa secundaria no están tan bien formados como el resto de alumnado del resto de España. Pero ya no es solo que el informe PISA, pero no es solo el informe PISA, es que también nos suspenden desde el informe de Save the Children, dicen que Andalucía está suspendido literalmente por el fracaso escolar que hay, o sea, que ya no es solo el organismo que tú decías, sino que también está suspendido por la inversión tan escasa que hay en infraestructura, porque las infraestructuras actuales que nosotros tenemos y que también tienen mucho que ver con la calidad de la educación en nuestra comunidad, y también tiene que ver mucho con los resultados y la motivación, porque entendamos que si a esto que le unimos a los alumnos son los que reciben todo el rebote de lo malo que sucede en todo el sistema. Reciben el rebote de los profesores que, por ejemplo, por estar interinos no tienen una estabilidad y eso les afecta a su situación familiar, personal, incluso de salud. También reciben el rebote de los funcionarios que se sienten burócratas porque están obligados a cumplir rígidamente estrictos protocolos que les mandan, y al final eso a ellos les desmotivan. Y esa desmotivación, junto con el estado tan penoso de muchas de las instalaciones de los colegios que tenemos en Andalucía, eso se traduce en desmotivación total y negativa hacia el alumnado. Es cierto que desde la familia se tiene que motivar, se tiene que incentivar, se tiene que obligar a esos niños, pero claro, si un niño que está en un centro educativo ve y está rodeado de todo eso, yo creo que ellos no están maduros mentalmente como para afrontar todo ese tipo de cosas, y eso, mal que bien, influye también negativamente. ¿Y no influye negativamente el hecho que desde 2011, gracias a esa imposición de Mariano Rajoy de que la tasa de reposición fuera nada más que el 10%, hayamos perdido 5.000 docentes en nuestra aula y la ratio se haya elevado? En este año último se ha recuperado 3.000. Hombre, ahora no. No, ahora es cuando vais a hacer las oposiciones masivas. No, ahora no es cuando vamos a hacer las oposiciones masivas. 7 años perdiendo profesorado. Ahora es cuando se ha estabilizado el estado de bienestar, porque no olvidemos, el estado de bienestar... A ver, una mentira por repetirla muchas veces no se convierte en verdad, ¿eh? Si me dejas terminar... No, una mentira... Es que no puedes decir que voy a decir una mentira... Que la diga Rajoy en la tele y yo no pueda contestarle... No, espera que argumente. Pero si todavía no he dicho la supuesta mentira que tú dices... No se entera nadie. Yo no me puedes decir que estoy diciendo una mentira. Está hablando de recuperación del estado de bienestar. Yo niego la mayor. Eso es mentira. No. Bueno, estoy hablando de recuperación del estado de bienestar porque hemos conseguido equilibrar la economía. Es que íbamos en picado. Es que sin una economía sana, subsanada, no puedes aspirar a un estado de bienestar. Un 110 de déficit público, dices que hemos saneado la economía. Estamos en ello. 110% de déficit público. Bueno, y dices que hemos saneado la economía. Escúchame, hostia. Diego, no, por favor. No lo decimos nosotros. Un segundillo, Emilio y Diego, un segundo. Lo dicen desde Europa. Deja que termine Trini. Trini, termina de argumentar la idea que estabas desarrollando, y ahora ya le contestáis en vuestro turno. Que si no, no se entera nadie. Sí. Entonces es eso, nosotros creemos importante que tenemos que centrarnos, y por lo que nos repercute a nosotros a nivel de Andalucía,
Nosotros no podemos seguir siendo una de las comunidades que está a la cola y conformarnos. Y sobre todo no es conformarnos, buscar posibles culpables o buscar posibles argumentos para justificar que esto está mal. Porque hasta que el gobierno socialista, que está ahora mismo gobernando con ayuda de Ciudadanos, no reconozca que esto está mal, hemos presentado, que a Unidos Podemos lo ha presentado también, que lo ha apoyado también el Partido Popular, hemos presentado un debate, un gran pacto por la educación en Andalucía, porque nosotros tenemos que fijarnos que también se tiene que hacer el pacto a nivel nacional, pero es que a nosotros, a los andaluces, lo que nos debe de preocupar primero es nuestra casa, que es Andalucía, y la situación es esa. Y lamentablemente Ciudadanos dice, a mí me ha sorprendido escucharte hoy aquí, que hace falta un gran pacto nacional, y cuando se propone, que se propuso en el 2016 por Unidos Podemos y por el Partido Popular, el partido de Ciudadanos vote en contra de eso. No, pero votó y está. No, pero es que eso está reflejado en las actas del Parlamento, y vosotros como partido votasteis en contra. Entonces es muy incongruente, es muy difícil de sostener que quiera un gran pacto para la educación a nivel nacional y para lo que a nosotros nos afecta, que es Andalucía, que son nuestros hijos, que son nuestro futuro. Yo creo que parte de la base de que ellos no quieren que el sistema sea en cada comunidad distinto. No, pero es que primero, si nosotros tenemos ese problema, tenemos que hacer ver al partido que lleva gobernando 40 años que el modelo que se está y las maneras de gestionar el dinero público andaluz no está siendo suficiente, porque somos los últimos en casi todo lo referente a educación. Y sobre todo eso se traduce en un dato muy importante. Tenemos la tasa de paro juvenil aberrante, grandísima, un 49%. Y eso va muy ligado al sistema educativo que hay en Andalucía, porque eso no pasa en otras comunidades, absolutamente. Pasa en Andalucía. Lo dejamos ahí. Yo por alusiones, porque quería puntualizar algo, y vosotros la respuesta a la vuelta de publicidad, porque llevamos una primera parte que se nos ha ido, sobre todo a mí, el santo al cielo, con hablar de este tema tan interesante, y tenemos que tomarnos un descanso. Pero antes, María. No, solamente es muy rápida la respuesta para que podamos descansar, en el sentido de que, mira, a mí lo que me gustó de este partido, porque hace básicamente un par de meses que estoy dentro de él, yo vengo de las organizaciones civiles de Jaén, siempre en órgano de dirección de esas organizaciones civiles, y hemos estado siempre personalmente en el lado de los reivindicativos, de los que demandábamos, los que nos quejábamos. En el momento que tomé conciencia en este partido y vi que su lema es la sensatez, y que de algo, de un dato negativo lo convierte en positivo, pues eso a mí me atrajo muchísimo. Y te voy a decir una cosa, se ha hablado antes de lo de la ratio. María, la ratio, un segundillo, la ratio. En el 2016 se le olvidó a Ciudadanos al votar en contra de ese pacto por la educación en Andalucía. Espera, que me está diciendo, estoy acumulando respuestas y no va a dar tiempo en el intermedio. Mira, estamos hablando de la ratio. La ratio, cuando lo que es inconcebible, cuando empieza a bajar el número de alumnos de cada, que se eliminen directamente la línea. Pero si eso hay que verlo como una oportunidad. Hay muchísimos centros, se da la masificación del aula. Entonces, que haya menos alumnos no significa que haya que cerrar la línea. Al contrario, el profesorado puede directamente personalizar su tutoría. Es que me hace un segundillo ha dicho una cosa que la ha relacionado y me parece también un poco incongruente también que venga de tu partido. Cuando estás diciendo que el hecho de que casi un 50% de paro juvenil en la provincia de Jaén, totalmente de acuerdo, la peor tasa, sobre todo se lo lleva Linares con un 50% de tasa juvenil, y que me diga que está ligado a la educación, totalmente de acuerdo, pero no me digas que está solamente ligado a la educación. Está ligado a la educación y está ligado también a unos presupuestos que muchas veces hemos estado mirando hacia el Estado central y no ha venido nada. Así que no echemos solamente la culpa a la educación, que también... Nada. Sacamos los presupuestos para... Los presupuestos de infraestructuras que había aprobado. Bueno, yo... A ver, por eso, es que si se empiezan... Si se empiezan a lanzar, por eso, no se ha gastado nada. Diego, la infraestructura... Lili María, por favor, perdóname, que yo veo a todo el mundo... directamente el Estado, que han hecho aquí en la autovía. Diego, que Emilio también tiene mucha ganas de hablar, y María... La infraestructura repercute en el empleo, el empleo también, no solamente... Pero no solamente... De verdad, descansamos unos minutos, y ahora a la vuelta tendremos oportunidad de respondernos los unos a los otros y de argumentar y demás. Unos minutillos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, que enseguida, en breve estamos aquí de nuevo con todos ustedes y con este apasionante debate sobre un tema que nos interesa a todas, el tema de la educación. Hasta ahora.
Buenas noches de nuevo, señoras y señores, aquí en nuestra segunda parte del programa Actualidad a Debate. Estamos hablando sobre educación, uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar y bueno, de los más importantes. Estamos hablando del futuro de la sociedad y la educación que formará a los futuros profesionales, los que tendrán que llevar los derroteros del mundo, en definitiva. Nos circunscribimos, como dice Trini, a lo más cercano, a Andalucía, a Jaén, a la comarca. O hablamos a nivel nacional, se puede hablar de educación al nivel que queramos, porque problemas seguramente que vamos a encontrar todos ellos y aportar soluciones, pues también seguro que podemos hacerlo. En cualquier caso, nos hemos quedado en la última parte del programa, la primera mitad, hablando, se quedaban Trini y María precisamente hablando sobre Trini no apoyaste en el 2016 nuestro pacto por Andalucía por la educación, ella argumentando, bueno, por la postura desde su partido y todo el mundo queriendo hablar. Hemos tomado un descanso, nos hemos refrescado un poquito y volvemos a iniciar los turnos. Se quedaba María hablando. María, te dejo que termine de argumentar lo que estaba, bueno, pues respondiéndole a Trini, luego hablará esta segunda parte y luego Trini tendrás también tu turno. Vale, de acuerdo, pues ahora que estamos todos aquí en plan, estamos viendo de buen rollo, como se dice vulgarmente, pues sería el momento y la oportunidad ideal pues para demostrar que es posible ese pacto nacional, ese pacto por la educación, porque todo el mundo está de acuerdo en lo que hemos dicho antes, que la educación es básica para la formación del individuo y de la sociedad. Entonces lo que no se ve que sea tan coherente es que ahora en esta mesa estemos los cuatro totalmente de acuerdo con ese pacto y luego cuando salgamos de aquí nuestros responsables, nuestros partidos, pues no se pongan de acuerdo. Eso es lo que está buscando el ciudadano, está buscando ese consenso, ese compromiso, porque estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando del presente y del futuro de todo un país, porque este partido cuando habla siempre en línea nacional. Eso sí es algo que tenemos aquí bastante claro. Entonces, a mí lo que me gustaría decir ahora, cuando vayamos pasando, que cada uno vaya exponiendo sus puntos, lo que tienen pensado para su programa, su idea de cómo tiene que reformarse la educación, ahora lo iremos viendo y entonces yo creo que deberemos estar de acuerdo en los máximos puntos posibles. Les digo, el programa que elabora Ciudadanos está hecho desde la sensatez y desde el punto de vista que de verdad totalmente de acuerdo con un ciudadano normal de la calle. No está como muchas veces estamos viendo partidista hacia solamente cojo esta parte porque me interesa, la otra no porque me pongo en contra. No, este programa está abierto y busca el máximo consenso posible. Si no hay consenso en lo básico, no va a haber consenso ya en nada. Ahora ya sí. Turno, Emilio. Bueno, yo estaba callado, escuchando a cada uno su manifestación. Sí quiero puntualizar que os habéis centrado en el informe PISA, pero el informe PISA es mucho más grande de lo que hemos dicho aquí. Es decir, el informe PISA mide todo, mide desde el bullying a los centros educativos, mide desde la expresión oral, la comprensión lectora, el cálculo, la ciencia, es decir, todo el tipo de pruebas que se le pasan a cada uno, incluso el trabajo cooperativo, se ha medido ahora el trabajo cooperativo, y todos esos datos arrojan una cifra conjunto a nivel de España, pero luego eso va desglosado por comunidades autónomas y ahí es donde yo iba, que como el encargado de seleccionar quiénes son los centros que participan en las pruebas PISA es el Ministerio, deciden quién sí y quién no, y ya está. Y paradójicamente Andalucía siempre está a la cola y otras veces sube un poquito y luego baja y luego sube y no baja. Entonces, de todas formas, los resultados PISA están arrojando, estamos en 496 puntos, casi ahí en la media ya de los demás países europeos. Hemos subido bastantes puntos, es decir, que no es todo malo, hemos subido también bastantes puntos, y hay muchos elementos que, sobre todo en comprensión lectora y en ciencia, pues estamos un poquito más abajo, ¿no? Otra parte, yo nunca me vaya a escuchar hablar, ni en privado ni en público, de la profesionalidad o no de los compañeros o compañeras que tenemos en los centros educativos. Para mí son excelentes compañeros, profesionales como la copa de un pino, que desarrollan su labor como pueden y con lo que pueden y con lo que tienen. Que bastante es muchas veces, bastante muchas veces. Y ahí me tengo que poner muy serio, porque es verdad que los compañeros y las compañeras de primaria o secundaria, como están trabajando muchas veces en condiciones pésimas, de una manera u otra. Y nosotros miramos siempre el resultado final, es decir, miramos el resultado final, que es la parte que a nosotros nos interesa, que es el resultado que tiene el alumno o lo que el alumno viene diciendo a casa, viene implicando a casa. El profesor hoy no ha ido, me ha dicho, me ha dejado de decir, parece que suelta allí aquello, le pone en la pizarra, se da la vuelta, no dice, pero hay que vivir la realidad de un centro educativo del día a día y eso hay que estar dentro para verlo.
No hay que, flaco favor hacemos desde la familia, si hacemos este tipo de argumentos en contra de lo que tiene que ser nuestro aliado, que es la escuela, y no hablamos de los compañeros y de los profesores que están dentro de la escuela como baluarte, y hay que defenderlo sí o sí, sí o sí. Siempre hay algún que otro garbanzo, como en todos sitios, como ha dicho el compañero, y remitiéndome ahora a lo que la noticia, la medio de comunicación se está hablando, yo del tema de Chillova no me voy a manifestar nada, llegará el tiempo y el tiempo pondrá cada cosa en su sitio, en su lugar, y os daréis cuenta de todo, pero el tiempo pondrá cada cosa en su sitio, en su lugar, y cuando pase todo el procedimiento que tiene que pasar, es decir, yo en el tema este me vaya a permitir que no me señale. Entonces, pero si hay otros temas, como se ha visto ahora que se ha detenido un profesor, en fin, vale. Yo soy de los que siempre he dicho que las pruebas de selección, y lo sigo diciendo, las pruebas de selección de un docente, que el material, digamos, que con lo que trabajamos es con menores, y que son niños y que son muy sensibles en ese aspecto, debería de incluirse una prueba dentro de la oposición, que es una prueba de un examen psicológico, como lo tiene la Guardia Civil y Policía Nacional a la hora de pasar su prueba de oposición. Nosotros deberíamos de incluir también un examen, porque ahí en ese examen psicológico muchas se quedarían en el camino, porque habría un profesional que diría, ojo, este psicológicamente no está capacitado para tratar o trabajar con menores por cualquier cuestión, y ahí vamos tarde, en esa parte vamos tarde, y creo que estamos trabajando con un material muy sensible como son los menores a nuestro cargo. Entonces, siempre he dicho, deberíamos de incluir una prueba más en la oposición, que sería esta, todo lo demás, y aparte esto, porque es fundamental, No me lo quiero llevar al terreno político, pero al final es que como se hace mención, pues me lo tengo que llevar al terreno político, y digo, joder, no quiero, pero me lo tengo que llevar. Mira, compañero ha hablado, centros de profesores se han bajado la ratio. Sí, económicamente, pues seguro que sí, pero, hombre, hay comunidades autónomas en las que los centros de profesores han desaparecido. Véase Madrid, Castilla-La Mancha, ya no lo hay. No hay formación del profesorado, que en Andalucía se ha bajado la inversión, probablemente. ¿Eso no consuela? No nos consuela, pero, ojo, que vuelvo otra vez a decir que la educación está descentralizada y que cada comunidad autónoma arbitra y con lo que tiene y cómo va. Más del 70% de los centros educativos en la Comunidad de Madrid son de titularidad ya privados concertados, ya no hay casi públicos en Madrid. Pues claro, evidentemente la estructura que tienen en Madrid es diferente a la que podemos tener en Andalucía. El territorio andaluz no es el territorio de Madrid. Es decir, tenemos un centro educativo aquí, tenemos otro centro educativo a 40 kilómetros de distancia. Tenemos que utilizar un medio que es un transporte escolar, que hay que sufragarlo, unos libros de texto, comedores escolares, etc., que en centros y núcleos poblacionales grandes no tienen ese desembolso económico, que se lo pueden invertir en otro capítulo, dentro de la educación. Es decir, hay que verlo todo con la lupa y no hay que denominar de momento y decir, no, mire usted, que es que en este otro tema que se ha hablado, los interinos, sí, en Andalucía estamos salvaguardando todavía la funcionalidad de los interinos en cuanto a las bolsas de colocación. En otras comunidades autónomas suspende el examen y te va a la calle. En Andalucía todavía estamos salvaguardando que el interino con tiempo de servicio se recoloque por su tiempo de servicio, no por los ejercicios que apruebe del examen. El PSOE eso ¿vale? se lo quiso cargar y la reivindicación de los interinos hizo que no diera el paso. Está todavía puesto. Ahora otras comunidades autónomas no. Pero ¿qué ha tenido la tentación? Bueno, pero te digo, no está la tentación, lo que recordemos, España en su conjunto, en general, hablando de los resultados, vamos, España viene de donde viene. No se nos olvide, por favor, que España viene de donde viene. Es que llevamos 30 y tantos años de democracia, que no llevamos más de 30 años de democracia, que llevamos un retraso con respecto a Europa tremendo, pero en todo, y en educación. Y vamos a pasos agigantados porque llevamos ese retraso históricamente en educación. Es decir, que llevamos casi 39, 40 años. Que sí, que en el momento en el que salen los conciertos educativos, que tú lo has dicho antes, efectivamente había un déficit intencionado de centros educativos públicos, intencionado, pues llevábamos un retraso en la educación muy grande en ese aspecto también. Nos vamos trabajando y forzando poco a poco, pero que en conjunto, no hablo de comunidad autónoma, hablo de la España en su conjunto. Hay determinadas comunidades autónomas que por su inversión, por lo que sea, tienen más posibilidades, de acuerdo. En Andalucía habrá que invertir más recursos, seguro. Que habrá que ver más en infraestructura, seguro. Que habrá que poner más docentes, seguro. Y yo soy el primero que estoy ahí porque lo sufro en mi centro educativo también. Que hay que quitar y eliminar ya eso del 11º día para las sustituciones, que antes era el día que te diese la gana, te podían mandar a uno para sustituir a un centro educativo. Eso hay que eliminarlo, pero hay que eliminarlo ya. Pero eso compete al gobierno central, no a la comunidad autónoma. Que se han eliminado contratos por el tema de la hora de la ley de festividad que sacó el gobierno del Partido Popular.
Bueno, pues ahora se han recuperado unos cuantos, pero joder, ya que se han recuperado unos cuantos y que está la gente trabajando ahora, vamos a impugnar constitucional las 37 horas, joder, pues bueno, ahora nos tenemos que sacar de la manga que sean horas complementarias de guardia de casa, en vez de hacerlo en casa la cambiamos por lo otro para mantener a la gente trabajando, pues vamos a hacerlo así, venga, ya está, vamos Además, es una incongruencia del Partido Popular. Vamos al juego. El Partido Popular es el primero que para este año está queriendo negociar el hecho de que sí, claro. Otro apartado en el que estoy de acuerdo con vosotros, que lo habéis puesto. Sin embargo, y en Andalucía se ha negado a hacerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero claro, eso habrá que sentarse y no habrá que hacerlo así a la buena de Dios, en que hay que buscar la profesionalización de la enseñanza. De acuerdo, pero ¿de qué manera la buscamos? ¿De qué forma la buscamos? Que no sea una enseñanza, como dijimos aquí el otro día, que sea un MIR low cost, es decir, que sea aquí algo low cost, en el que tengamos 4 años de formación, en el que te veáis pagando 600 euros, como los MIR de los médicos que se inflan de guardia y les pagan 600 euros, te voy a tener aquí 3 años pagándote 600 euros, trabajando como docente y luego al final ya a los 4... No, te digo que no lo sé, pero digo porque que no... 1.200 euros, pero no sé, son algo más de 600. No se ha especificado... Y a los especialistas inferiores a los médicos. Los médicos supongo yo que serán algo más. Entonces, los MIR 1 no lance unas cantidades los MIR 1 no son vienen, verdaderas. Los MIR 1 vienen cobrando 800, 900 euros. Los MIR 1 que se infla de guardia, y te lo digo porque lo sé, que hay MIR 1, los primeros años de residencia, que cobran muy poco y se inflan de hacer todas las guardias porque poca especialización tienen el primer año. Tú lo sabes como yo, hacen puertas y poco más de puertas. Bueno, que os digo que el debate de sanidad fue hace 2 semanas. Sí. Claro, entonces esa es la historia. ¿Hay que hacer la profesionalización de la educación? Seguro, totalmente de acuerdo. Hay que hacerlo. Hay que buscar los mejores profesionales siempre. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Lanzando un MIR? Ahí, venga, vamos a hacer un MIR de educación. ¿Cómo? No lo sé. Vamos a hacer 4 años, 2 meses, 3 meses, 4 y ya está aquí formado. Vayamos a equivocarnos como antes. Diego. Bien, te estaba puntualizando, bueno, no llegué a puntualizarte. A ver, has dicho que tiene que haber un número de profesorado que sea estable y que esto de los interinos, que es una cosa que prácticamente como que no debería existir. Los interinos son necesarios siempre, porque si un profesor se pone enfermo o se casa, que tiene derecho a 15 días, o tiene un hijo o una hija, va a estar durante un tiempo de baja, ¿verdad? Y las familias van a querer que al día siguiente su hijo tenga un sustituto que acuda al colegio. Entonces vamos a necesitar interinos siempre. No podemos eliminar los interinos. Lo que no puede ser es que, lo que te comentaba antes, que como ponemos una tasa de reposición del 10%, resulta que durante 7 años, cada 10 profesores que se han jubilado, se ha repuesto a uno. Hemos perdido 9 profesores. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la ley nos dice que la ratio en un aula tiene que ser de 25 alumnos. Esa ratio, yo te digo, y eso sí te lo digo yo porque lo estoy viviendo, que en la mayoría de los casos, no en algunos o en muchos, en la mayoría de los casos es a 32 y a 33 alumnos. Bert dijo aquella feliz ocurrencia de que no porque hubiera más alumnos en un aula la enseñanza tenía por qué ser peor. Pues sí, dependiendo del número de alumnos tú vas a poder llegar a más gente o no. Entonces, si tú tienes 17 alumnos, tu conocimiento lo vas a impartir de una manera, y si tienes 33, de otra, mucho peor. Por lo tanto, esa ocurrencia, no. Luego hay otra cuestión, y voy ya de lo general a lo particular. Efectivamente, la educación está descentralizada, y cada comunidad autónoma se gasta el dinero que cree necesario, o que quiere, o que ve suficiente para eso. La Junta de Andalucía lleva tiempo quejándose que en el reparto económico que se está haciendo, cada año está perdiendo 1.300 millones de euros. 1.300 millones de euros de financiación que nos correspondería a Andalucía y que no estamos percibiendo. Se le está pidiendo desde hace 2 años al Partido Popular, al señor Montoro, que a ver si se reúnen las comunidades autónomas con el Ministerio y se reorganiza la financiación de las comunidades autónomas, y eso, llevamos 2 años esperando a que al señor Montoro se le ocurra la feliz idea. 2 años se lleva... negociando ahora. Bueno, no, no se está negociando, sí. Están esperando a fijar una fecha para reunirse por primera vez. No se está negociando. A los distintos presidentes de las comunidades autónomas no les viene bien, pero reuniones ha habido de aquí para atrás. No, es por parte del Ministerio que alarga y pospone. Esa es la percepción que tú puedes apreciar, pero eso es lo que nos aparece. No, la realidad es que ha habido varias reuniones y me parece no han hablado de financiación. Que si Andalucía ahora mismo está desconforme con el reparto actual
de las comunidades autónomas, sí le debo de recordar, y os debo de recordar también a todos, que ese pacto se cogió en el 2009, cuando gobernaba el Partido Socialista. Y ahí todo el mundo dio el beneplácito, vale que se tiene que mejorar y que nuestra comunidad tiene que luchar porque lo que le corresponda sea y venga a la comunidad autónoma de Andalucía. ¿Os dais cuenta? Pero entonces, igualmente de importante es que una vez que ese dinero esté aquí, sea mucho, sea poco, se sepa gestionar. ¿Os dais cuenta entonces? Tan importante una cosa como otra. Repito, ¿os dais cuenta entonces? Porque si tienes mucho dinero, pero después despilfarra y no sabes distribuir ese dinero, de eso nada ya te es sirve. una cosa que le tienes que dar a los que lo administran. Decía, ¿os dais cuenta entonces cómo al final esto sigue siendo una cuestión partidista? No es partidista. Sí, esto es partidista. No. Y si continúa siendo partidista, perdóname, pero no vamos a llegar a acuerdos nunca. Nunca vamos a llegar a acuerdos. Llevamos 2 años en una paralización. No se querían mayoría absoluta. No hay mayoría absoluta. Pero es todo un quiero derogar, quiero quitar, quiero... Y no, bueno, es que se tiene que construir desde la base de quiero mejorar, quiero proponer, pero no quitar, porque entonces vamos para atrás, nunca vamos hacia adelante. Algo mucho más grave. Deja que termine, por favor, Diego, porque además, María, que es la primera vez que ha venido, además está en plan prudente, y es la que menos está hablando, así que... Yo te iba a ir mucho más lejos. Voy a abogar en este caso por ti, María. Decía que yo te iba a ir mucho más lejos, y es que por culpa del Partido Popular se está perdiendo la separación de poderes. O sea, no hay separación de poderes, por lo tanto, estamos desvirtuando la democracia. Porque resulta que el poder legislativo está totalmente colapsado. O sea, se han aprobado un montón de leyes en el Parlamento español, cuando se han unido Podemos, PSOE, Ciudadanos y otros grupos autonómicos, y el Partido Popular las tiene paralizadas cuando las ha aprobado el Parlamento, las tiene paralizadas por aquello del aumento de gastos y todo ese tipo de cosas, que algunas ni siquiera lo llevan. O sea que nos hemos cargado, por parte del PP, el poder legislativo. El poder ejecutivo no funciona porque está siendo la legislatura, que menos leyes ha aprobado desde que se instauró la democracia. En 2 años no se ha aprobado ni el 60% de las leyes que en los anteriores gobiernos, tanto del PSOE como del PP, se habían aprobado en este tiempo. Y el Poder Judicial ya sabemos cómo está, que se ponen a deo los jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, pero no había terminado de decir lo que quería. Porque te estás enrollando hablando de temas que no son de educación, Diego. Bueno, estaba diciendo que por eso no termina. La Junta de Andalucía dice que le faltan 1.300 millones de euros. Y luego nos vamos, ya estamos en Andalucía. Resulta que se está gastando el 4,18% del presupuesto andaluz en educación. Para que esto funcionara medio en condiciones, tendríamos que aspirar a gastarnos el 7%. Por lo tanto, estamos perdiendo ahí otros 900.000 millones de euros que se podrían dedicar a educación y que no se están dedicando. La semana pasada, Susana Díaz... Última frase. Aprobado ya el presupuesto de este año, o sea, promesa para el futuro presupuesto, dijo que iba a procurar que en el presupuesto del año 2019 el presupuesto de educación ascendiera al 5%. Declaración de intenciones. María. Pues a mí me gustaría terminar en plan positivo diciendo que hay una serie de propuestas, la gente muchas veces se pierden en presupuestos, se pierden en leyes, se pierden en peleas partidistas y lo que hay que buscar son realmente soluciones. Es que le gustaría terminar. Nos queda todavía otro. No, si se refiere a este asunto. Me refiero a este punto. Entonces, lo que yo quisiera que se quedara claro, que yo creo que aquí en esta mesa lo que deberíamos hacer es propuestas y no retrotraernos de cuándo se hizo, cuándo no se hizo, cuándo se dejó de hacer. Entonces, las propuestas, en este caso de Ciudadanos, abogamos... El gasto del 7% del presupuesto. Muy buena propuesta. Abogamos por la oportunidad, por la igualdad de oportunidades. Sabemos que la educación es la mejor forma de igualar una sociedad que actualmente es desigual por motivos socioeconómicos. Es la única forma. Hay estudios, hay informes que precisan que las familias que tienen la posibilidad de llevar a su hijo a una educación preescolar, luego esos niños tienen mayor habilidad y tienen mejor integración cuando entran ya en los colegios. ¿Por qué las familias con problemas socioeconómicos no tienen tanto acceso? Pues normalmente porque tienen problemas de desempleo, están con los chiquillos en la casa y no los llevan a esas clases.
preescolares de Ciudadanos. Una de las propuestas es que estas familias con problemas, estas familias desfavorecidas, no es que la educación preescolar sea gratuita, sino que estas familias tengan la posibilidad de acceder a esas plazas, incluso de forma gratuita, para que luego esos niños cuando entren no vayan ya con una desigualdad ya desde el principio, desde la base. Otra propuesta, el profesor de apoyo. El profesor de apoyo no puede ser un mero sujeto que aparezca, que desaparezca. El profesor de apoyo tiene que estar en la clase. ¿Normalmente aparece y desaparece? No, me refiero que tiene que estar de forma continua, si puede ser. de forma continua. Por normativa y por ley, el profesor de apoyo está obligado a estar dentro del aula. Ya está. Pero no está. Claro, pero no está. Obligado. Por eso digo, está legislado, tiene que estar dentro del aula. Por eso tiene. Es que esa persona suele cambiar de un curso a otro. Vale. Pero, y un alumno con entonces, discapacidad severa no debe aclimatarse cada vez a una persona distinta. Es que eso es lo que estamos diciendo. El programa que lleva Ciudadanos en este caso. Sabemos que la población infantil, que en una clase hay distintas capacidades, lógicamente. Los chiquillos, unos están un poco más retrasados en la forma de aprender, otros pues al contrario tienen mayor capacidades, y ese profesor de apoyo, en vez de separar las clases para que nadie se sienta discriminado, lo que ese profesor de apoyo es la forma de hacer esa tutoría personalizada y ese apoyo personalizado dentro de la clase, sin romper la clase. Hay que fomentar el espíritu de equipo, esa cooperación, esos valores, y eso lo tienen que ver los niños desde el principio. Y ese profesor de apoyo sirve para eso, para corregir esas posibles desigualdades que hubiese en cuanto a las capacidades y el aprendizaje. Eso por ahí. Otra. Claro, por eso sí que partimos de la base. Por eso dicen que el 7% le parece fenomenal. Claro, es que es la reivindicación que lleva haciendo desde el principio. Lo máximo. Otro punto también muy importante, subir el nivel de inglés. En lo que sería en esta etapa educativa. No se puede permitir los niveles que actualmente tiene un menor que salga de bachillerato, o mayor, ya según la edad que tenga, de bachillerato. Hay que conseguir forzosamente ese bilingüismo mínimo. Un bilingüismo mínimo, porque salen y no están preparados para la vida real de lo que se van a encontrar. Otro punto también que se ha quedado aquí un poco, que no he escuchado hablar en ningún momento, la FP. La FP no puede ser la hermana fea. La FP tiene que ser otro camino, otra forma. Hay menores que tienen unas capacidades, otros que les gusta el oficio, que no hay que meter a la fuerza que todo el mundo tenga que tener estudio universitario. Que hay gente que le gusta muchísima ser fontanero, que le encanta efectivamente, ser electricista, pero durante mucho tiempo la FP ha sido la hermana fea. La FP hay que fomentarla, desarrollarla, darle muchísima inversión, adaptarla a las necesidades de la sociedad, hacer esos programas que son duales, con práctica en empresas, para que cuando la gente que esté en FP salga, sepa lo que es la realidad, que haya vivido de la realidad, que sepa a lo que se enfrenta. Lo que aquí no podemos crear es unos jóvenes que vivan y que salgan frustrados del instituto o de la FP, frustrados. No podemos esto ser una fábrica de frustraciones. Aquí tenemos que tener unos planes y saber hacia dónde van a encaminar. Estos menores, vuelvo a insistir, son el futuro de nuestro país, son el futuro nuestro, y tenemos que depositar en ellos la mayor de nuestras confianzas. Y valorar el talento. Otro punto también muy importante, es que ahora que cogió la palabra no iba a soltar. Otro punto que es muy importante, que además el otro día viendo en internet una reflexión, dije, mira, se supone, yo creo que esta persona seguro que vio esto y lo incorporó al programa de Ciudadanos. Había como una especie de, no era un chiste, era una reflexión que decía, le llamaba el tutor a una madre y le decía el tutor a una madre que sepa que su hijo ha suspendido matemáticas y ha sacado un 10 en dibujo artístico. Y dijo la madre, ¿y para qué me llama? Y dice, pues para que la apunte en academia. Dice la madre, de matemáticas, y dice, no, de dibujo artístico. Es decir, hay que valorar el talento. Hay que valorar el talento, hay que fomentar lo que es el tema artístico y cultural. Esos talentos ahora mismo están desperdiciados. No existen profesionales artísticos dentro del instituto que puedan captar y fomentar ese talento. Estamos perdiendo unas capacidades increíbles porque pensamos mucho en las matemáticas. Sí, perfecto, hay que ser matemático, hay que ser analista, hay que ser todo. Otra cosa, porque con 30 alumnos a lo mejor no puedes dedicarte a por eso es tan importante la figura de ese profesor de apoyo, que vaya captando, que se vaya dando cuenta, que vaya viendo y aprovechando esas capacidades humanas que tenemos. Otra figura que también se pretende crear, una enfermera, un enfermero que esté dentro de los centros, porque
todos que hemos tenido niños sabemos que muchas veces nos han llamado, oye, que tu hijo se ha quedado en el recreo, que esto, y te da un vuelco el corazón y tienes que, en fin, salir corriendo. La figura de un enfermero o una enfermera en un centro educativo supone, por un lado, una tranquilidad de los padres por si sucede cualquier cosa, y luego ese enfermero o esa enfermera puede detectar pues ciertos problemas, son ideas. La realidad es otra. Pero ¿por qué la realidad no se puede? Estás planteando los mundos de Yupi. No, ¿por qué la realidad no se puede cambiar? Ese enfermero existe en la Comunidad de Madrid. Voy a decir una cosa, perdona, los mundos de Yupi era hace 10 años que nos dijeran que en las clases iba a haber una pizarra electrónica. Eso era una pizarra digital en las clases. Las pizarras digitales hace 10 años, 15 eran los mundos de Yupi. Y hoy hay pizarras. ¿Por qué no podemos confiar y mejorar? Y dando esa serie de ideas. Porque primero, si tenemos 33 alumnos en un aula, lo primero que tenemos que hacer es reducir ese número de alumnos. Lo primero que he dicho, que la ratio cuanto más baja mejor. Pero es que eso va a costar muchísimo dinero. Muchísimo. Y una vez que ya hayamos normalizado. Pero ese dinero, tenemos que concienciarnos que ese dinero va a ser inversión. Escúchame, de uno en uno. Es verdad que la gente en su casa no se entera. Mira, la mitad de la estructura que ha puesto encima de la mesa del sistema educativo que plantea Ciudadanos tiene un estilo, por no decirle entre comillas un tufo, pero tiene un estilo anglosajón, americano, impresionante. Es decir, la realidad del sustituto americano, de la enfermera en el centro educativo, la realidad esa no es la misma realidad que vivimos en Andalucía, porque, vuelvo otra vez a repetir, el territorio andaluz es diferente. Hay centros educativos que están allí, que tienen 30 alumnos, 40 alumnos. Vamos a pagar una enfermera para 30 alumnos y dirán, no, pero si a una para un centro que haya 500 alumnos, ¿y por qué en una que hay 40 alumnos no? ¿Y por qué en la de 500 sí? Pues porque la realidad en Andalucía si se han cargado, es el PSOE diferente. Se ha cargado ese tipo de escuelas. La realidad es diferente. Se la ha cargado. ¿Qué tipo de escuela? La escuela esta es que no sé cómo se llama. Estos centros, muchos de los centros en los que hay 8 o 10 alumnos en una zona geográfica muy determinada, esos lo han eliminado. Bueno, pues. No, porque te puedo poner algún ejemplo. Yo te puedo decir, pues pon los que tú quieras, porque yo soy un director de un centro rural que se llama CPR, los CPR, que tienen sectores, diferentes pueblos, y yo soy el director de un CPR. Y me están manteniendo la unidad abierta, porque estamos luchando entre todos y están manteniendo aulas multinivel con la esencia de la educación que es eso. Y la gente puede ver. El ejemplo tuyo, pero hay otros ejemplos concretos que se han quedado con 6 alumnos. Se han quedado con 6 alumnos y han puesto esa publicidad de momento, le regalamos una casa a la familia que venga con 2 hijos para poder mantener esa escuela rural. De momento cogemos y diferimos en muchas cosas directamente de esto es otro. A mí me hubiese encantado, de verdad Diego, me hubiese encantado hoy que siendo de secundaria como eres hubiese hablado de la reválida. ¿Qué te parece la reválida? Me hubiese hablado de la doble vía de tercero de la ESO que hacen y obligan a los alumnos a la tercera vía, y en cuarto de educación secundaria, que es lo que pasa cuando se meten en los PEMAR. Nunca es tarde, si la dicha buena, si todos me encantaría que Diego hoy, siendo de secundaria, me hubiera dicho, mira, Emilio, perdona, te lo digo, que a la próxima te la vamos a preguntar. Los PEMAR. Ciudadanos no está de acuerdo con la reválida. Bueno, está de acuerdo con una evaluación continua, porque no se puede, un menor no puede depender de un examen, para el futuro de su vida, de su estudio. Hablando del profesorado de apoyo, la funcionalidad del profesorado de apoyo es la atención a la diversidad de aquellos alumnos que se van quedando atrás. No tiene funcionalidad de crear grupos, de cohesión de grupo, de todo eso. Escúchame, ahora los PEMAR, me hubiese gustado. Solo apuntáis en vuestro de los PEMAR. ¿Qué pasa con los PEMAR? Apuntarlo para la siguiente intervención. Tomad nota y apuntarlo. Yo me alegro de poder intervenir. La verdad es que es muy interesante el tema, pero nosotros queremos ser también la voz, no solo porque aquí se está hablando ahora mismo de la enseñanza del régimen general, está la enseñanza específica. Claro, no hemos llegado ni a universidades, por supuesto que y la adulta otro que merece, es que eso merece un tema específico, vamos. Ya, pero nosotros hemos estado y universidad. Nosotros creemos importante traer la voz de los problemas que hay en ese tipo de enseñanza aquí en Andalucía, aquí, porque igualmente es importante. Ellos se consideran, y me han mandado una carta de profesores de los conservatorios, se consideran la enseñanza pues eternamente olvidada. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues decimos esto porque, por ejemplo, en Jaén tenemos una gran afición por la música, que antes lo ha dicho María también. Es importante que motivemos, que incentivemos a los niños y a las niñas en aquellas cualidades
de las que ellos tienen y no nos empeñemos en que todos los niños tienen que tener un perfil de formación o tienen que dirigir su futuro por una especialidad concreta. Jaén, la realidad de Jaén, yo hablo de la realidad de Jaén y quiero hablar de la realidad de Jaén en torno a los conservatorios por el tema de qué es lo que está pasando en cuanto a inversiones e infraestructuras. Se destinan se destinan partidas, 107.000 millones de euros en este último presupuesto, pero al final la realidad es que o bien se quitan, que esos son recortes, se puede llamar modificación de crédito, como vosotros le queráis llamar, pero a eso se llama recorte. Se quitan 40 millones para incorporarlo al capítulo 1 de personal, porque desde un principio se hace una previsión que es irreal y entonces hace falta dinero. ¿Y de dónde se quita? ¿Se echa mano? Pues de lo que el Partido Socialista siempre lleva en su boca, que abandera una educación pública y que está sensibilizada con eso. Se quita de ahí. Y sobre todo después el gran problema de ejecución. Tienen una ejecución de los 107 millones, ejecutan 54. Entonces, los centros de Andalucía tienen problemas de amianto de muchas épocas, que es una sustancia que es cancerígena, como cualquier sustancia que pueda estar suspendida en el aire. Hay problemas de aulas prefabricadas, que este año se han incorporado 20 módulos más a las 320 aulas que hay prefabricadas en Andalucía. Hay también problemas de climatización, como todos lo hemos visto el año pasado, y se ha presupuestado 10 millones de euros, que son insuficientes y del cual se han ejecutado en Jaén 14 centros de todos los centros que tenemos. Y por ahora, con la previsión que tenemos, no se está haciendo nada en previsión de este verano que llega ya dentro de escasamente 4 meses. Y si te fijas, perdona, han escogido los 14 centros más pequeños que hay en toda la provincia. Exactamente. Porque son los más fáciles de climatizar. Con toldo y con ventiladores. Y después están también, por otro lado, los conservatorios. En la provincia de Jaén tenemos los conservatorios. Está el de Jaén, que es el conservatorio de Ramón Garay, donde los padres insistentemente insistían en que había un problema y que había un peligro para sus hijos por una grieta, que desde la Junta de Andalucía, desde la Dirección de Técnico Arquitecto, se decía que era alarmista. Al final se han tenido que trasladar apresuradamente a un colegio, a Muñoz Garnica, que no está adecuado, y los padres se quejan de eso. Lo han trasladado a un conservatorio que no reúne las condiciones de insonorización, que no reúnen tampoco por lo de la climatización. Le han puesto unos ventiladores que, por ejemplo, que como no se tiene una previsión, no se trabaja sobre las prioridades para darle una atención de calidad, una educación de calidad, pues los padres se quejan que, por ejemplo, los instrumentos que son de aire, con un ventilador funcionando, eso vibra, y la verdad es que la enseñanza merma un montón. Esas son las situaciones. Tenemos otro conservatorio en Úbeda que, por falta de instalaciones, por falta de equiparación, se tienen que desplazar parte de los alumnos diariamente fuera del centro, a 15 minutos para ir a dar parte de las clases que les corresponden. En el centro de Linares también se quejan los profesores, y a mí especialmente me han querido y me han trasladado una carta y dice: Trini, si puede ser, traslada esto, pero para que se conozca la realidad, la situación, que es lo que yo antes he dicho del tema del profesorado, cómo influye negativamente en la motivación del alumno. ¿Por qué? Porque se ven excesivamente obligados a cumplir programas y se sienten como funcionarios administrativos a cargo de la administración pública, y al final pues eso repercute negativamente en la enseñanza que nuestros hijos reciben hoy por hoy. Dinero se tiene. Como bien ha dicho María, la iniciativa, ella ha expuesto su iniciativa. Nosotros desde el Partido Popular hemos presentado a lo largo, y solo voy a decir las que hemos presentado desde el último debate del Estado de la Comunidad en noviembre del 2007. Presentamos una iniciativa para igualar, para que haya una igualdad de oportunidades entre los alumnos andaluces en el tema de potenciar las becas de la Junta de Andalucía, que se quedan desiertas, de 600 aproximadamente becas que se dan, que se sacan.
solo se cubren 111 y no por nada, no porque no haya necesidad, sino porque las condiciones, los requisitos que se le exigen a las familias para poder acceder a esas becas, hay un umbral económico que es aberrante, porque para una familia de 5 miembros se les pide que no pueden cobrar más de 9.000, o sea, 700 euros por mes, y si no, se quedan excluidas, y por eso se quedan descubiertas. Hemos pedido también que los centros bilingües se implanten en toda la comunidad autónoma, porque no llega a un 50% de los centros, y eso crea una desigualdad, crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Dependiendo de dónde viva, va a tener la opción de tener un centro bilingüe o no. Hemos también propuesto la garantía de la elección libre de esos centros, de los alumnos que, bien decía María, con necesidades específicas, para que se integren en esa comunidad educativa, para que no tengan que salir. Y nuevamente yo le debo de decir a Ciudadanos, y le debo de decir también al PSOE, si tan de acuerdo estáis en todas estas medidas que estáis diciendo, no sabemos y no encontramos en respuesta alguna ni coherencia alguna que ante esta iniciativa Ciudadanos vota en contra de los centros bilingües, vota en contra del 100% de la implantación de los comedores en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vota en contra también de aumentar la partida para infraestructuras, para que todo lo que hemos dicho de las aulas prefabricadas, de la climatización, todo eso se arregle, vota en contra también de lo que usted acaba de decir ahora mismo, de la integración plena y la elección libre y real de los alumnos con necesidades específicas. Entonces, no sé si es que o usted no está informado de las iniciativas que desde el Partido Popular o desde cualquier otro partido se llevan al Parlamento andaluz y lo que su partido vota, para después lo que dicen en los programas electorales, que queda bastante en evidencia que por lo menos incoherencia hay. Y esa explicación, bueno, tanto el PSOE como Ciudadanos la deberían de dar. Va a ser la última intervención, porque están siendo muy largas, y es que estáis siendo muy largos cada vez que os toca. Así que ir apuntando, porque a ver si sois capaces de, en 3 minutos, cada uno o una, en este caso de vosotras, de, bueno, pues de exponer aquellas últimas ideas que no queráis que se queden en el tintero. Digo, Pepe, te va a tocar hablar de secundaria. Así que, bueno, pues esta última intervención, como hacemos pues cada semana, comenzamos por Ciudadanos, seguimos por Unidos Podemos, continuamos con el PSOE y acabamos con el Partido Popular. Así que comenzamos contigo, María. Sí, una puntualización a lo suyo y ya terminar. Muchas veces cuando se hace ese tipo de preguntas lanzadas al aire, pues van con cierta, como se dice en derecho jurídico, con sentido torticero, porque yo también estoy harta de ir a pleno, y las mociones, muchas veces las mociones sabemos que hay puntos, hay partes, unas partes se aprueban, otras partes no, entonces también es un poco, no sé, rebuscado el hecho de decir que algo se vota en contra cuando no ha explicado realmente la propuesta completa. Eso lo dejo ahí, eso para otro día explicaremos propuestas concretas y se verá por qué sí o por qué no, porque una parte no implica el todo, y si no quiere el todo, pues tampoco votarse a la parte, eso por ahí. Ahora terminamos. La propuesta de Ciudadanos, venimos a decir, no solo mundo de yupi, son realidades que se pueden cumplir, es una necesidad básica, la educación es el pilar fundamental, y otra de las ideas que también consideramos que debería de prevalecer y de desarrollarse, algo que no se ha hablado aquí y que nos retrotraemos, esto sí que es antiguo. Esto se queda antiguo, a la oratoria. La oratoria es básica para el alumnado. Hacer una asignatura que sea obligatoria de oratoria es básica, porque actualmente salen los alumnos de bachillerato y no saben ni hablar, ni expresarse. Esto es básico no solamente para su vida diaria, porque es que no saben eso, ni relacionarse con las personas, sino para su futuro profesional, para la universidad, para todo tipo de la vida cotidiana. Hay que saber expresarse correctamente, perder la vergüenza, porque es que cuando hablas con la gente joven dice que ves que poquita vergüenza tenéis para unas cosas y qué vergüenza nos dan otras, porque es decir, examen oral y se nos vienen abajo. Hay que cambiar. La oratoria sí o sí, es básica. El resto de las propuestas que ya he lanzado antes, pues totalmente sensata y en una línea que lo único que buscan es bien la integración y la igualdad de oportunidades. A las personas que estemos formando hoy por hoy serán nuestras personas mayores y adultas del futuro, los que tendrán la responsabilidad de llevar la sociedad que actualmente estamos llevando nosotros. No hay otra. Son los que van a coger la rienda, Diego.
Bueno, vamos a ver. En algunas de las propuestas que hiciste al principio hablaste ya te digo que unos 3 minutillos, ¿eh? Hablaste del bilingüismo y yo que te quería hacer una precisión sobre la cuestión del bilingüismo. Primero, muchos de los alumnos que salen de segundo de bachillerato, como sabemos que ahora para que te den el título universitario tienes que tener el B1, me parece que es el que tienes que tener aprobado, ya para que te puedan dar el título universitario, me parece que es el B1. La carrera. Todas, pero el B1 o el B2. Todos los grados con la nueva reforma el B1. Es el B1, imprescindible para obtener el Sí, grado, o sea, la titulación de universitario tiene que tener el nivel equivalente al B1. Eso. Sí, Pues entonces quería decirte que por lo menos en mi centro y en la realidad que yo conozco, la mayoría de los alumnos que van a selectividad ya tienen todo el B1 aprobado. Y segunda cuestión, con el tema del inglés tenemos un problema. Y eso tendría que ser una persona que especialista en la lengua inglesa. Se trabaja mucho en la aula el aspecto gramatical y se deja muy de lado la cuestión de conversación. Se iba a poner, me parece que hace 4 años, dentro de la prueba de selectividad, un apartado en la asignatura de inglés que fuera conversación. Pero claro, este año se han examinado de selectividad en la provincia de Jaén 3.400 alumnos. ¿Cómo le hace una prueba oral a cada uno de los 3.400 alumnos cuando tienes 3 días para examinar de selectividad? Entonces es muy complejo. Esa apreciación que te quería hacer sobre esa cuestión. Luego ha hecho una serie de propuestas que está muy bien, pero claro, si vemos que en Andalucía el gasto por alumno y año es de 4.400 euros y en el País Vasco es de 9.200 o en Navarra es de 8.400, pues ¿dónde ponemos todas esas cosas que tú estás diciendo? En Madrid decías que había eso de la enfermera. En Madrid se están gastando 6.000 y pico euros. 6.000 y muy poco, 6.100 y pico euros por alumno. El problema que hay en Madrid es otro, y es que están privatizando la inmensa mayoría de los centros. Y entonces, claro, le están quedando muy poquitos y pueden dedicar más recursos. Por lo tanto, lo de Madrid es un engaño. ¿Secundaria? No, iba a decir otra cuestión también. Tiempo? No, sí. Veo otro debate con secundaria, lo que hablábamos de la satisfacción del profesorado. Gracias al PP y al PSOE, hemos pasado el profesorado de 18 horas lectivas, que luego la gente se cree que es que trabajamos nada más que 18 horas a la semana, nos han pasado a 20 horas. Eso quiere decir que tenemos que tener un grupo más al que hay que impartirle conocimiento, al que hay que prepararle trabajo, ejercicio, etcétera, etcétera, al que hay que corregirle exámenes, etcétera, etcétera. Perdóname un segundillo aunque os interrumpa, porque María no tiene más remedio que irse, así que quiero que la despidamos, aunque ahora terminemos los demás, el resto ya tiene que volver a Jaén y la están esperando y va con una hora limitadísima. El autobús. El autobús que sale a una hora y no la puede esperar. Entonces, María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros ya estamos cerrando, así que ya nos queda poquito, pero el autobús no te va a esperar ese poquito. Eso seguro que no. Así que, bueno, pues te disculpamos, muchísimas gracias por haber venido y aquí te esperamos otro día. Pues muchas gracias y encantada de haberos conocido. Nos vemos en otra. Igualmente. Venga, gracias. ¿El micrófono? Sí, el micrófono no miro yo. Bueno, pues seguimos hablando seguimos contigo. Estábamos, habéis Pero Diego, puesto ya un minutillo. habéis puesto encima de la mesa antes la satisfacción del profesorado. Gracias a PSOE y PP, desde el año 2011, he dicho lo de las 20 horas lectivas, nos redujeron un 5% el sueldo, entre ambos, el famoso 9 de mayo de 2010. Se nos eliminó la paga extraordinaria durante 3 años. Estamos trabajando con ratios altísimas y entonces así es bastante complicado trabajar. Lo último que digo, desde Podemos proponemos una educación que sea laica, la religión tiene que quedar para el ámbito privado, universal, pero eso es muy difícil. Antes hablabas de la cuestión de las becas. Ver también fue el que impuso que había que sacar un 6,5 para poder obtener una beca. Así hay mucha gente que no tiene recursos económicos, que no tiene derecho a acceder a becas. Y luego que sea pública. Diego, y cuando hablo de pública, me refiero a que hay que eliminar la concertada. Esas son las 3 bases. No justo con los demás. Rápidamente. Aquí la compañera del Partido Popular ha hecho un manifiesto de las enseñanzas, todas las enseñanzas del sistema educativo son igual de importantes. Sí hay que diferenciar entre la enseñanza no obligatoria, entre la obligatoria y entre la posobligatoria y la de régimen especial, ¿vale? Entonces, sí es cierto que para mí, fundamentalmente como docente, el cubrir las prioridades de la enseñanza obligatoria, en cuanto a necesidades hablamos de climatización, por las edades también que tenemos alumnado y por la importancia que tienen estos centros, creo que son prioritarias.
Eso no quiere decirse que no haya que cubrir la demanda de los demás centros educativos, pero volvemos que son enseñanzas de régimen especial que son obligatorias, y tenemos una enseñanza en nuestro sistema educativo que son obligatorias y ellas son posobligatorias, régimen especial, ¿vale? Que son pues, la Escuela Oficial de Idiomas, los conservatorios, la Escuela de Danza, etcétera, etcétera. De verdad, llevo todo el programa entero escuchando crítica al sistema educativo, crítica al profesorado, crítica, pero de verdad, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir antes, lo vuelvo a decir ahora como mi última intervención, que chapó por los profesionales que hay en los centros educativos, que son profesores, que son maestros y maestras, que se dejan todos los días la piel por enseñarle a sus alumnos, que trabajan, no trabajan las 35 horas, que trabajan 50 horas, porque en su casa corrigen, preparan, hacen proyectos, se implican, están con los alumnos siempre, se van a su casa con los alumnos en la cabeza, vuelven de su casa al centro educativo con los alumnos, trabajan y viven por y para ello, y eso no está ni pagado ni está reconocido por la sociedad de hoy en día. Por tanto, para mí eso es fundamental. Lo demás ya irá llegando, pero el reconocer a la voz de los compañeros y compañeras es fundamental, porque ese es el pilar básico, el que nos sintamos reconocidos y nos sintamos apoyados por la familia y por la sociedad en su conjunto. Terminamos. Pues yo quería, bueno, que María ya se ha ido, sí quería puntualizarle una cosita con respecto a la moción, a las iniciativas que yo he dicho que el Partido de Ciudadanos y PSOE han votado en contra y que son iniciativas que son importantes para mejorar el sistema educativo. Ella me ha dicho que no es la iniciativa en conjunto y yo le quiero aclarar que los votos en contra a los que yo he hecho alusión son puntos en concreto dentro de una iniciativa que engloba muchas más cosas. Entonces, por eso le he dicho que debería de tener conocimiento. Bueno, como esperamos que venga más veces, aprueba pues, o pues no luego aprueba, intentaremos recordarlo para que tenga así una seguridad a la hora de hablar. Y después nosotros desde el Partido Popular sí queremos poner sobre la mesa. Hemos querido ser en este debate el altavoz de muchos de los padres, de las madres y sobre todo de la situación real que vivimos hoy en Andalucía. Y no por nada, como dice Emilio, que es criticar, poner pegas. Nosotros no criticamos al profesorado, nosotros estamos criticando la gestión política que el Partido Socialista hace en torno al sistema educativo de Andalucía. Evidentemente a ellos se les tiene que reconocer, pero es que una parte muy importante para reconocer su labor es que se vean ellos reforzados en todas esas medidas que influyen muy mucho, la infraestructura, las becas. ¿Para qué? Para que haya más motivación en los alumnos, para que haya más igualdad en cualquier centro y no tenga que depender de dónde viva o en qué colegio estudie para ser un ciudadano de primera o segunda, y sobre todo porque actualmente, y no lo decimos nosotros como partido, actualmente la sociedad andaluza dice que el problema del sistema educativo es el tercero más importante para ellos, y para resolver y para atender esas necesidades ya nosotros hemos presentado bastantes argumentos de que este modelo que se está llevando ahora, esta manera de gestionar ese sistema educativo, no es ni favorable para el alumnado, no es favorable tampoco para las tasas de paro que después está generando, y sobre todo es muy importante para esas cientos de familias que viven y que actualmente están soportando esta situación. Nosotros planteamos desde aquí, se lo planteamos otra vez al Partido Socialista y al resto de partidos. Andalucía pasa porque se reconozca que hay un problema y no es serio, se reconozca que se debe de actuar ya, y sobre todo que Andalucía necesita un pacto por la educación en donde todas las fuerzas políticas que estamos ahora componiendo el arco parlamentario estemos de acuerdo en esa necesidad. Pues no gracias. Todo el reconocimiento se hace con dinero, siempre. Muchas gracias, Trini, gracias, Emilio, gracias, Diego. Yo sé que hubiera gustado seguir hablando de este tema, bastante, pues por lo menos, pero escúchame, con las chuletas que estoy viendo de cosas que se han quedado en el tintero, yo creo que una vez que pase el 8 de marzo nos vamos a plantear hacer otro programa sobre educación, porque han quedado muchísimas cosas en el tintero y nos hubiera gustado también hablar un poco más de secundaria, incluso podemos ampliar el tema para hablar de universidades, de las becas, de las matrículas, en fin, hay muchísimos temas de los que hablar que no da tiempo material,
en el que disponemos en un programa, así que habrá que hacer una serie de programas dedicados a este tema. Yo quiero acabar, sinceramente, del mismo modo que lo hacía hace 2 semanas, hablando sobre el tema de sanidad, y un poco en consonancia con las últimas palabras de Emilio. Decíamos que los profesionales del sector sanitario, médicos, enfermeros, médicas, enfermeras, auxiliares, gente de la limpieza, gente que está en un hospital, cocineros, en fin, que toda esta gente se vuelca y que suple con su trabajo, con su cariño, con su... Bueno, pues muchísimas cuestiones que faltan en muchos hospitales y en muchos centros de salud. En el caso del profesorado quiero hacer lo mismo, porque lo saben las madres, los padres, lo sabe la sociedad en general, que hay que suplir muchísimas carencias que hay en muchísimos centros informativos, en muchísimos centros de formación, centros educativos, y que seguramente pues no salen más a la luz o se ven más negativas aún, porque el profesorado pues ya se preocupa de que eso no pase. Así que bueno, pues rompemos una lanza, igual que a favor de los profesionales de la sanidad en aquel programa, en este caso de la educación, y por su labor intentando paliar o minimizar pues los efectos de esas carencias. Vaya desde aquí ese reconocimiento, nuevamente muchísimas gracias, y con ustedes pues seguimos hablando. La semana que viene será un tema de carácter general, pero ya les avisamos que enseguida, que muy pronto vamos a abordar ese tema referido a servicios sociales y también a tema de igualdad. En torno al 8 de marzo, el tema de igualdad concretamente, creo que será el día 7 de marzo. Así que en esa cita también los esperamos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno.